constante analizar el caso de Latinoamérica e identidad, más focalizado a las artes visuales y a las artes plásticas, y de repente se pierde un poco lo que podría explorarse desde el cuerpo, o no sé, incluso desde la negación de lo femenino, no sé, diferentes aspectos que están presentes en las artes escénicas. Particularmente a mí me interesa el teatro, entonces por eso subí ese caso. Ok, gracias, Emma. Comentaba justo que tenía que ver como con cómo interrogar otro tipo de identidades, ¿no? Que quizá, bueno, creo yo, ¿no? La interpretación, insisto, que hice como muy rápido lo que compartía porque, repito, no conocía el caso, ¿no? La pregunta que hace el propio Mosquera, ¿no? En el texto que leíamos, pero muchos otros, sobre si podemos o no, o cómo, en todo caso, incluir esas comunidades indígenas, tantísimas a lo largo de Latinoamérica, pero sobre todo en México, ¿no? Y Bolivia son quizás los dos países que se llevan la mayor cantidad de esas comunidades. ¿Cómo las incluimos, ¿no? ¿Y qué relación tiene? Eso podría estar interesante que lo revisáramos más adelante. Voy a echarle un ojo con más calma al ejemplo que compartí para enterarme. A ver, ¿quién más? ¿Quiere comentar algo? Bueno, yo subí un par, ¿me escuchas? Sí. Yo subí un par de libros, uno de los que había comentado durante la participación en la clase pasada, que tiene que ver con el Jardín de las Identidades, está compartido en dos partes, porque la primera, en internet se consigue una parte, pero como no estaba, entonces esta es la primera parte, que es un escaneo de la primera parte del libro. Ok. Bueno, eso está referido, o bueno, para mí tenía todo un sentido en función a lo que estaba escuchando de acuerdo a la dinámica de la clase pasada. También compartí un libro que se llama Cultura, en lo que también hay unas temáticas maravillosas para abordar. Y bueno, una de las cosas fue que me quedó retumbando la cabeza de Calle de la que colocaste al principio, el video. La canción de Calle 13. Calle 13. Entonces, bueno, mientras más me retumbaba la canción a la cabeza, pues recordaba este texto y bueno, como lo tenía completo, pues entonces decidí subirlo. También coloqué otro libro por allí que se llama Culturas Híbridas, que Gerardo Mosquera lo menciona o hace mención de esta terminología dentro de su texto. Entonces me pareció también apropiado colocarlo para compartir un poco de dónde viene esta terminología. Lo coloqué, bueno, el post está pegado sobre otro, luego no pude moverlo de allí, me pareció muy mala educación, pero bueno. El otro A ver, está ya, no, por eso no lo había visto, claro, aquí. ese, Culturas Híbridas, Pero pero basta con hacer clic en él y los mueves a donde tú quieras. bueno, yo no pude porque creo que como lo pegué primero antes de registrarme dentro de la página, entonces luego ya no lo pude mover porque es como si yo fuese desconocida. Claro, 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 Entonces, claro. bueno, luego no lo pude mover. Pero bueno, este texto Gerardo Mosquera menciona dentro de su texto esto de culturas híbridas, entonces bueno, es una lectura pues complementaria que decidí compartir. Sí, claro, y es una referencia ya clásica en realidad sobre el tema, Sí, ¿no? De sí. América Latina. Por su- Y García Canclini, digo, obviamente en muchos otros casos se han cruzado, pero es una de las personas que escribe para el texto que les comenté, este famoso libro de arte y crítica de arte en Latinoamérica, Beyond the Fantastic. sí, Es una de las personas que colabora en el texto y hoy volveremos a hablar a ver, lo mencionaré más bien, ¿no? A García Canclini ok. en otra famosa publicación. Pero chévere, gracias. Y paréntesis, no sé si habías terminado o no, pero perdón que te interrumpa. Ya le subí para los que están aquí y para los que ven el seminario después a través de las grabaciones, ya subí en el Padlet aquí, en este acceso de Google Drive, ya subí hay una carpeta, a ver si lo encuentro rápido. Hay una carpeta de bibliografía complementaria, no sé si ya la habían visto, bueno, si ya se habían metido aquí en este enlace, pero allí voy a estar subiendo los materiales que les digo, si les interesa, se los puedo compartir y tal, se los voy a subir ahí, ¿sí? Para no estar llenándolos de emails a cada rato. Entonces entran en la bibliografía y ahí ya hay algunos libros. Subí justo el texto de Beyond the Fantastic
el textito realmente es un texto corto que comentamos de Olivier Compañón, este historiador y geógrafo, y un texto del que vamos a hablar hoy, ¿no? Y les voy a seguir subiendo más. Perdón, Dianora, ya. No sé si querías seguir. Está listo. Todos son Ok. lecturas complementarias y bueno, las voy a colocar allí. La verdad no sé si mandarlas por mail o cómo hacer, pero como cargaron allí, pues Mientras el archivo no sea tan pesado y quepa en el Padlet, yo creo que está bien hacerlo por ahí. Chévere. ¿Alguien más? Hola, Renato, por aquí Sí. Emilio Narciso. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Bueno, yo soy venezolano, actualmente estoy en Ciudad de Panamá por la pandemia. Y bueno, yo compartí un video de Mari Carmen Ramírez, quien es la directora del Departamento de Arte Latinoamericano del Museo de Bellas Artes de Houston. Ella y su equipo han estado desarrollando una investigación sobre arte latinoamericano desde hace 19, 20 años aproximadamente, dentro del Museo de Bellas Artes de Houston y han desarrollado un centro de investigación que es el Centro de Documentos de Arte Latinoamericano y Arte, Documentos de Arte, Centro Internacional de Documentos de Arte de las Américas, ¿no? ICA se llama, por sus siglas en inglés. Ella establece, partiendo de un poco de Mosquera, ¿no? De ver el arte como desde aquí. Ella establece dos categorías interesantes, que son el arte latinoamericano, que se refiere al arte producido en los países de América Latina, propiamente dicho, y el arte latino, que es el arte producido fuera de América Latina, especialmente desde los Estados Unidos, ¿no? Por personas de origen latinoamericano que o se desplazaron fuera de Latinoamérica o nacieron en estos países del mainstream, como comentábamos anteriormente. Es una ponencia larga, pero yo creo que vale la pena revisarla, ¿no? Cuando tengan tiempo. Bueno, me pareció interesante compartirla en el contexto de este seminario. Buenísimo, gracias, Emilio. Sí, o sea, imagínate, súper chévere la referencia. Mari Carmen es junto con Mosquera y Luis Kamnitzer, de quien hablaremos hoy, y Rachel Weisz, entre otros, así como de las figuras más importantes para el tema, ¿no? Para la reflexión que nos ocupa aquí. Entonces, muchísimas gracias por compartirlo. Y el ICA, el centro que menciona Emilio, es uno creo que se los compartí en la bibliografía del programa, en el programa que les enviaron, debería venir allí en la sección como es plataformas y centros de investigación o algo así, ahí está como su página web para quien quiera echarle un ojo, realmente está genial el trabajo y la cantidad de materiales y documentos que se puede tener acceso por Sí, allí. y te puedes suscribir y acceder de manera gratuita, Sí, acceder, perdón, de manera gratuita a todos los documentos, lo puedes descargar en PDF y revisarlo. No solamente arte contemporáneo, el siglo XX, sí. hasta finales de dicho siglo. Ujú. Gracias. No, gracias a ti. Renato, aquí Ana Luisa pregunta si el Padlet va a estar disponible luego de que finalice el seminario. A ver, por el chat. Sí, Sí, Ana Luisa, lo voy a dejar disponible un rato. No sé, ya les avisaré como que tanto, no sé, un par de semanas, quizá algo así, ¿no? Pero bueno, lo pienso y les digo, y si vemos que hace falta que esté otro rato para que puedan acceder a todos los materiales y así, pues lo dejamos. Pero bien. sí, claro. ¿Hay alguien más que haya subido algo y que quiera comentar? ¿O quieren que comencemos ya de una vez? No sé si Pierre ya llegó, que también subió. No estoy seguro quién subió el link a Memorias del Subdesarrollo. Hola, ¿me escuchan? No, ya es que estoy teniendo problemas con el audio. Se te escucha. Sí, ¿Sí me escuchan? sí. Sí. Ya.
bueno, a pesar de que no es un seminario de literatura, había compartido dos relatos de ficción que me parecen como súper pertinentes para hablar de cómo de todo este proceso de transculturización entre lo que es o sea, la influencia de los medios en Estados Unidos y, o sea, como este estado simbiótico entre bueno, sí, o sea, ¿cómo decirlo? Es como, no sé, como esta hibridación que ya es casi natural en nosotros y que no me parece que tenga como demasiado sentido decir, bueno, hay una distinción entre lo que es gringo y lo que es propiamente latinoamericano en la escritura. Entonces, bueno, estos me parecían como dos ejemplos perfectos de hibridación en ese sentido, que es como, y que presentan una nueva figura del escritor en Latinoamérica, que no es ni tan latinoamericano, pero tampoco es tan obviamente tampoco es absolutamente gringo, ¿no? Entonces, no sé, me pareció como muy pertinente y bueno, los cuentos son buenísimos y por eso se los puse, básicamente. Eso es todo. Chévere, gracias, Pierre. Yo no conocía las referencias, no conocía los cuentos y no he tenido, la verdad, lo admito, tiempo de leerlos todavía. Pero, a ver, prometo hacerlo pronto, a ver si en las siguientes sesiones podemos como conectar cosas por allí. Pero chévere, gracias por la referencia. Bueno, esta es un poco la idea. Me gustaría que se siguieran generando conexiones. Les recuerdo que también pueden ustedes directamente, por ejemplo, aquí yo no sé si fue la propiedad ahora o quién. Sí, pueden subir, después de que alguien subió algo, pueden hacer un comentario, ¿no? En lo que subieron y por ahí como intercambiando. Y además pueden luego conectar esa publicación, ¿no? Con cualquier otra de las publicaciones del Padlet y ahí como generando este tejido de referencia. Me parecería chévere, me parecería interesante. Bueno, y eso trataremos de ir revisando al inicio de cada sesión, ¿no? Para que no se trate únicamente de las referencias que yo les comparto, ¿no? Sino también un poco de lo que ustedes pueden aportar y también las personas que están tomando el seminario, digamos, en la otra modalidad, también ellas podrán ir subiendo material. Renato, se te está escuchando muy bajo. No sé si el resto de las personas te oyen como te estoy escuchando yo, pero yo te estoy escuchando muy bajo. No, se escucha bien, se escucha bien. Ah, Yo le entonces, escucho bien, Patricia. Sí. ok, entonces nada, continúa, Renato. Okay. Bueno, igual voy a tratar de subir un poquito más la voz. Bueno, entonces, por ahora dejamos así el Padlet, si quieren, para entrar en la discusión de hoy, que no se nos vaya el tiempo. Y bueno, si hay algún comentario o lo que sea, ya saben, a lo largo de la sesión me pueden ir interrumpiendo y si no, lo dejamos al final para la discusión. Cambié de pantalla, ¿ya pueden ver la presentación? Sí. Ok, chévere. Bueno, les decía que la sesión de hoy tiene, bueno, la titulé Desobjetualización, consciente pues de que no es el término usual para hablar del tema, ¿no? Que nos interesa el día de hoy. Cuando hablamos de arte conceptual o de conceptualismo, ya veremos esa diferencia. Quienes leyeron el texto de Kamenitzer ya se habrán dado cuenta de qué va. Cuando hablamos de arte conceptual o de conceptualismo, por lo general hablamos de desmaterialización, ¿no? No tanto de desobjetualización. Pero bueno, entonces me gustaría como justificar un poco, ¿no? ¿Por qué hice eso? Tratar de ir ligando esa idea con la referencia, con la literatura, ¿no? Ya clásica al respecto. Luego contarles un par de casos, antecedentes quizá a esa terminología, y luego entrar como tal en la lectura de Kamenitzer, sí, y ver muchísimos ejemplos. Ojalá nos dé tiempo de verlos todos con calma, espero que sí. Pero bueno, traigo muchísimos ejemplos hoy. Ojalá conozcan muchos de ellos además para que me ayuden a contarlos o me corrijan incluso si ven que hay algo que estoy contando mal. Y bueno, que la clase se trate más bien de ver mucho material, ¿no? Y de ir generando conexiones. Lo primero que quisiera aclarar es que van a ver que todos los casos, o la mayoría, están como muy acotados dentro de una cronología, ¿no? Van sobre todo desde los 60, llegan máximo hasta los 80. No vamos a ver casos posteriores a. Es justificado, o sea, realmente es quizá la única sesión en la que vamos a iniciar desde allí, ¿no? Desde los 60 y vamos a ir como en el orden cronológico, pero de aquí en adelante en las siguientes sesiones será mucho más caótico, es decir, mucho menos
cronológica la lectura y mucho más quizá como temática o conceptual, ¿no? Es decir, no sé, a lo mejor empezamos con un caso de los 80 y después vamos para atrás a los 60 y luego saltamos ahora al siglo XXI y así, ¿no? Pero por hoy sí me parece importante volver a los 60, ¿no? Como al inicio de toda esta discusión y luego ir avanzando. Ok, bueno, pues primero esto es desmaterialización, desobjetualización, de qué trata, por qué una, por qué no otra, por qué escogí este título, ¿no? Y no el usual. Aquí pongo una referencia, pero podría haber muchísimas otras. Esta me parece, por un ensayo en particular de todo el libro, me parece funcional para esta distinción que quiero hacer. Es un libro del historiador del arte español Simón Marchand Fils, titulado, bueno, ahí lo ven, ¿no? El arte objetual al arte de concepto. Realmente es un libro muy didáctico, en realidad es como un texto bastante básico, pues, pero muy útil para entrar a la discusión. Y me interesa sobre todo por un pequeño ensayo como a mitad del libro titulado El principio collage. En ese ensayo, Marchand Fils básicamente lo que hace es tratar de identificar una tendencia, digamos, ¿no? Una suerte de actitud en buena parte del arte del siglo XX, ¿no? Hasta los 80 quizá, que para él hundía sus raíces en la invención del collage, ¿no? Por allá en 1912, con el supuesto primer collage que se le atribuye a Picasso, ¿no? Entonces, lo que dice básicamente es que el collage es una suerte de actitud o de principio rector en esas prácticas, ¿no? Y que desde eso, desde las vanguardias hasta el arte pop y luego las neovanguardias o el inicio del arte conceptual, jugaban con objetos, ¿no? Y con su ensamblaje en otros contextos y en otras circunstancias que lo hacían una práctica afín al collage de principios del siglo, ¿no? Entonces, a partir de ese ensayo es que a mí me parecía importante pensar en lo conceptual, un poco por lo que dice esta frase final que les anoto aquí, que la tomo de allí, de este texto, ¿no? Que ese énfasis en el objeto, en estas distintas prácticas, condujo eventualmente y paradójicamente a su opuesto, ¿no? A lo conceptual, ¿no? Entonces realmente debemos, dice Marchand Fils, el arte conceptual al arte de objeto, ¿no? ¿Qué entenderíamos por el arte conceptual y por ende a la idea de la desmaterialización? A una preeminencia, digamos, de la idea, de un concepto, por encima de las formas que puede cobrar esa idea, ¿no? De materiales, de objetos como tal, ¿no? Sin embargo, y por eso prefiero no utilizar la palabra desmaterialización, no se trata de la pérdida absoluta de lo material, ¿sí? En buena medida porque esta es la perspectiva desde la cual quiero pensar y discutir el seminario con ustedes, en buena medida porque para mí no hay nada que no sea material, ¿sí? Y aquí, no sé, si quieren citamos a Marx o a Madonna, yo prefiero citar a Madonna, ¿no? Me da como tirria citar a Marx, ¿no? Vivimos en un mundo material, en realidad, ¿sí? Entonces, toda acción, toda práctica en realidad tiene un correlato material, ¿sí? Lo que habría en todo caso es una pérdida de importancia en el lugar que ocuparía el objeto en esas prácticas o en esas acciones, ¿sí? No necesariamente tienen por qué desaparecer. Muchas de las prácticas que veremos hoy, de hecho, involucran distintos niveles de objetualidad, digamos, solo que no es el centro de la práctica, ¿no? Y aquí volvemos a los conceptos que discutíamos en la sesión anterior, ¿no? El arte, a efectos de este seminario, no es una cosa, no es un objeto, es una práctica que genera relaciones sociales, ¿no? Por eso prefiero utilizar la idea de la desobjetualización, a pesar de que entiendo y reconozco que no es la terminología más popular, ¿no? La que se popularizó en realidad fue desmaterialización. Se popularizó en buena medida gracias a esta crítica y curadora Lucy Lippard, en su famosísimo texto, que les coloco aquí la portada, 6 Years, ¿no? 6 años, que tiene, se los voy a leer porque es larguísimo, es imposible aprender, ¿no? De memoria, tiene un subtítulo enorme, ¿no? Que en la versión aquí que ven en español no está en la portada, pero en la versión original en inglés sí, toda la portada está ocupada por el título completo del libro, ¿no? El libro se titula 6 años y después de eso sigue la desmaterialización del objeto de arte de 1966 a 1972, un libro de información de referencia cruzada sobre algunos límites estéticos que consiste en una bibliografía en la que se insertan fragmentos de textos, obras de arte, documentos, entrevistas y simposios
ordenados cronológicamente y centrados en el llamado arte conceptual o de información o de idea, convenciones a áreas tan vagamente designadas como el arte mínimo, la antiforma, el arte de sistemas, el arte terrestre o el arte de proceso, que ahora se produce en América, Europa, Inglaterra, Australia y Asia, con ocasionales connotaciones políticas. Editado y anotado por Lucy R. Lipa. Ese es el título completo del libro, ¿no? Que para muchos ha sido considerado, de hecho, pues en sí mismo una obra de arte conceptual, ¿no? Una obra que juega con la importancia que tuvo el lugar que ocupó, digamos, el texto en estas prácticas. Yo los voy a resumir rápidamente, probablemente muchos de ustedes ya los conocen, pero bueno, los resumo rápido y se los voy a pasar, se los voy a subir a la carpeta esta que les comenté ahora de Google Drive con el material complementario, ¿sí? Para quien quiera echarlo. Bueno, por arte conceptual, Lippard en este libro, el libro está genial además, como lo dice el subtítulo, en realidad ella casi no escribe nada, ella escribe una muy buena y muy documentada introducción y después lo que hace es recopilar fragmentos de textos que a lo mejor son cartas que se enviaron distintos artistas de la época, o a ella o a otros artistas, eh, instrucciones para montar sus obras, documentos que registran los montajes de esas obras, en fin, ¿no? Conferencias que dieron en algún momento. Entonces realmente podrían tomar todo un curso de arte contemporáneo, ¿no? Y sobre todo de arte conceptual leyendo este libro únicamente, ¿no? Y bueno, en la introducción, porque el resto, insisto, son todos estos materiales, en la introducción del libro, Lippard básicamente cuenta un poco su experiencia en ese momento, ¿no? Ella formó parte importante de todo ese movimiento, era amiga de la mayoría de estos artistas, entonces lo cuenta, es muy bonita la introducción, lo cuenta en un lugar muy personal, digamos, muy íntimo. Y para ella el arte conceptual sería aquel que le da prioridad a la idea, ¿no? Le da mucho más importancia a la idea y supone que lo material, sus formas, son secundarias o incluso, como dice aquí, de poca entidad, efímeras, baratas y sin pretensión, ¿no? Y allí es donde articula la idea de la desmaterialización. Todo ese movimiento, esto es algo fundamental, de hecho, comenta Lippard, fue también un movimiento que coincidió, que tuvo cruces, digamos, con los movimientos por los derechos civiles, la guerra de Vietnam, todos los movimientos por la liberación de la mujer y todos los movimientos de la contracultura, ¿no? Estamos hablando de la década de los 60, digamos, ¿no? Casi toda la década, ¿no? Y una partecita de los 70. Por eso es que señala finalmente que para ella todas estas prácticas artísticas son producto de esos movimientos políticos, ¿no? Son un compañero de viaje de ese fermento político, dice ella. Bueno, el texto ya había aparecido unos años antes. Este texto se publica en el 73. Ella ya en el 67 había escrito un ensayito que se titulaba así, La desmaterialización del objeto artístico, y allí había como comenzado a apuntalar las ideas, ¿no? Que luego reúne aquí. Y tanto en aquel ensayito como en este libro, resume que las prácticas del arte conceptual a través de la desmaterialización podrían resumirse en estos dos que les comento aquí al final de la imagen, ¿no? El arte como una idea, allí donde todas las prácticas girarían en torno al texto, por ejemplo, ¿no? Al lugar de la reflexión sobre y con y para el lenguaje, ¿no? Ahora veremos algunos ejemplitos de eso, muy rápido, porque bueno, no tocan el asunto latinoamericano, pero me parece importante verlos. O la otra opción sería el arte como acción, ¿no? Un segundo momento quizá, el de la idea ocurre primero, digamos. El arte como acción tendría que ver con todo aquel desbordamiento de las prácticas artísticas justamente hacia eso, hacia prácticas, es decir, hacia intervenciones en el espacio público, el uso del cuerpo y también eventualmente el uso de medios de comunicación, ¿no? Sobre todo el auge del videoarte y lo que conllevaba en términos como de acción, instalación, ¿no? El auge del happening también, por supuesto. No sé si voy muy rápido, perdón, pero es que quiero llegar directamente a los ejemplos que me interesan, ¿no? Insisto, les voy a compartir esto en el Drive para quien quiera, ¿no? Leer con un poco más de calma. Bueno, insisto, les voy a mostrar unos ejemplos que no están pensados ni ocurren en torno ni desde Latinoamérica, son los ejemplos con los que trabaja
Lippard, un poco para que se entendiera de qué estoy hablando, de qué habla ella, y luego para que hagamos la relación con lo que veremos a partir del texto de Cambridge, ¿no? Ojo, insisto, no los traigo a colación para compararlos, ni para, ¿no? Ni para decir que uno deriva del otro, sino simplemente para mostrarlos, ¿no? Y para partir de ese paralelismo, digamos, generar vínculos, desencuentros, quizá, no lo sé. Bueno, ella piensa por una parte, obviamente, en todo el arte minimal, el arte del minimalismo que había comenzado a surgir en la década de los 50, principios de los 60, y aquí les comparto algunas de esas obras, quizá de las más famosas que hay, ¿no? De Tony Smith, de Robert Morris, todo el trabajo, digamos, con nuevos materiales, por una parte, materiales típicos de la economía industrial de la época, que estaban en su pleno apogeo, ¿no? Eh, por otra parte, formas, dimensiones, digamos, que sobrepasaban la manera usual, ¿no? En la que se había pensado la cultura hasta entonces. Esto es alguna referencia que se puede ubicar muy bien en el trabajo de Rosalind Krauss, ¿no? En un par de textos, ¿no? El primero quizás es la escultura en el campo expandido, y el segundo es The Cultural Logic of Late Capitalist Museum, ¿no? La lógica cultural del museo tardocapitalista, ¿no? En ambos dedica parte del trabajo a reflexionar sobre el minimalismo, ¿no? Y cómo el minimalismo, a partir de esa interacción con el espacio, precisamente condujo, entre otras cosas, al land art, por ejemplo, ¿no? Al arte que tenía que ver con la naturaleza, con otro tipo de espacialidades que no cabían en el museo, digamos, que el museo literalmente no cabía por una parte, pero por otra parte no tenían cabida allí porque el museo no sabía cómo hacerse cargo de ellos, ¿no? Digamos que para Krauss y en parte para Lippard también, este es el momento clave en la transformación, ¿no? De las prácticas curatoriales y museísticas, que conducirán eventualmente a lo que conocemos hoy como todo el sistema del arte contemporáneo. Aquí hay otros ejemplos, ¿no? De famosísima Spiral Jetty de Smithson, trabajo también de Walter de María con esto que me fascina a mí, con estos campos iluminados, ¿no? Que hacen como conducir la energía eléctrica hacia la Tierra y registrarse a través de fotografías, ¿no? Y en eso consistiría el trabajo como con y desde la naturaleza. El trabajo de Richard Long también, estas caminatas larguísimas, ¿no? Que quedan marcadas a través de su paso y que forman parte del registro que ven aquí. Como verán, todo esto forma parte todavía un poco del asunto del arte como acción, del que hablaba hace un rato, ¿no? No he entrado al asunto del arte como idea. El trabajo de Vito Acconci, seleccioné aquí esta, pero podríamos hablar de muchísimas. Seleccioné esta porque me gusta mucho el asunto de la persecución, ¿no? De seguir a la otra persona y de cómo la práctica, básicamente, la obra es lo que ven aquí, el registro de esa suerte de persecución, además porque resuena mucho con otra obra de la época, un poquito posterior, como el 72, 3 quizá, 3 me parece, la suite Venecia de Sofical, fotógrafa francesa, ¿no? Que también consiste en como retratando a personas que se consiguen, bueno, una persona que sigue en la calle, poco algo en la misma línea, sin la dimensión persecutoria, digamos, ocurre en algunos trabajos de Dennis Oppenheim, ¿no? Un poco como rozando con el land art también, ¿no? El trabajo de las marcas que vimos hace un rato de Long. Y aquí poco a poco comienza como a introducirse el asunto del arte como idea y el lugar del texto, ¿no? En estas obras de las introduction pieces de Collins, en las que básicamente hace que gente se conozca, ¿no? En el espacio público y se den la mano, ¿no? Y se presenten y bueno, hace como todo un formulario muy burocrático de fulano conoció a fulana, a tal hora, en tal día, yo fui testigo, firma aquí, firma allá, ¿no? Como un poco piensa en lo que les decía hace un par de días en la primera sesión, respecto al arte como una práctica que genera relaciones sociales, ¿no? Encuentros, vínculos, ¿no? Diálogo. Y por allí, ¿no? Entre la acción y la idea, entro ya de lleno, digamos, en esa esfera que le interesa más a Lee, porque es el arte como idea y el lugar primordial que ocuparía el texto allí, ¿no? Las famosas obras que conocemos de Joseph Kosuth, ¿no? Que juegan, digamos, con toda la tautología propia del lenguaje, ¿no? Y
qué puede hacer el lenguaje, qué hacemos con él, ¿no? No solo, como decíamos en la sesión pasada, no solo describimos el mundo, sino que lo hacemos, ¿no? Lo performamos, digamos, lo ejecutamos, ¿no? Decir algo, nombrarlo, es hacerlo, es traerlo, ¿no?, a nuestra realidad. Entonces hay algo allí como complicadísimo, digamos, en la relación que tenemos con el lenguaje, que a través de estas tautologías, como esta que ven aquí, ¿no?, 4 palabras, 4 colores, aquí a partir de 4 palabras distintas con 4 colores distintos, ¿no?, que harían evidente toda esa reflexión de la que hablaba Lippard hace varios años en ese texto. Bueno, estas son otras de sus famosísimas obras de la serie El arte como idea, ¿no?, donde extrae fragmentos de definiciones de diccionarios sobre palabras claves que harían evidente esta reflexión, ¿no?, sobre la dimensión tautológica, ¿no?, o autorreflexiva del lenguaje, como la definición de la palabra definición, por ejemplo, o el significado de la palabra significado. En fin, entre muchos otros ejemplos que podrían tomarse de esta serie. Olda también ya así famosísima y ultra citada, copiada también y reinterpretada, pieza de 1 y 3 sillas, ¿no?, con un objeto, con el objeto real y con 2 formas distintas de representación del mismo, una visual y una alfabética, ¿no?, su fotografía y su significado también tomado en diccionario. Bueno, un repaso rápido, insisto, porque quería como entender un poco y ubicarnos de qué hablaba Lippard en ese libro. Onkawara es otro de esos artistas, un artista de origen japonés, hizo buena parte de bueno, casi toda su carrera en Estados Unidos, en Nueva York, en esta famosa serie del I Got Up, ¿no?, me levanté, no exactamente me desperté, sino me levanté, con la ambigüedad que puede conllevar el término, ¿no?, una serie en la que enviaba postales con esa frase y una hora exacta en la que se levantó, o sea, que eso sea para él en ese momento a distintas personas, amigos cercanos, artistas, críticos, Lucy Lippard entre ellas. Es más famoso, quizá lo habrán visto por estas piezas, la serie de Hoy, ¿no?, el día en el que pintaba la pieza, reseñaba una fecha exacta en la que lo había hecho, ¿no?, y que venían acompañadas, aquí no tengo esa imagen, pero la pueden conseguir muy fácilmente, vienen acompañadas de, son unas cajas en realidad, entonces digamos como la tapa de la caja, pues, es la cubierta, la parte interior más bien, perdón, de la caja, tiene un fragmento, un recorte de un periódico de ese día. Bien, entonces hay algo allí como ubicar, ¿no?, espacio-temporalmente la acción de hacer esa pieza, que tuvo en otro momento otro correlato mucho más geográfico, digamos, ¿no?, en vez de un cuándo, un dónde, ¿no?, unas coordenadas específicas para entender en qué lugar había sido pintada esa pieza, ¿no? Perdón. Y la última que quiero reseñar es una de muchas acciones que se hizo en este proyecto de Street Work, coordinado por Marjorie Strider, en el que, insisto, esta es una, hubo otras acciones, pero esta me gusta mucho. La acción consistía en el deambular, digamos, por el espacio público, por las calles, y en el caso de ella, tomar esto que ven aquí, un marco vacío así como muy clásico, además, ¿no?, de una pintura, y dejarlo, ¿no?, a su suerte en algún espacio de la calle, ¿no?, decía Strider, como para ver de otra forma, ¿no?, para enmarcar de otra manera y para reparar de otra forma sobre aquello que vemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, todo esto en realidad me interesa para llegar aquí, a un caso fundamental en el trabajo de Lippard en esos años en los que está experimentando con todos estos artistas y que está muy metida en ese movimiento, y como confiesa en el libro que les comenté, ella no estaba del todo segura si hacía parte como crítica, como curadora, un término que aún no estaba tan popularizado, o como artista, ¿no? Ella misma no sabía si a veces se borraban esas barreras y se convertía ella misma en una creadora. Entonces, un ejemplo que me parece fundamental y que hace la conexión con Latinoamérica es esta exposición que organiza en el año 70 en Buenos Aires. Es una exposición que en realidad forma parte de un ciclo de 4 famosísimas exposiciones que hace entre el 67 y el 73 aproximadamente, en distintas ciudades, la primera en Seattle, la segunda, si no me equivoco, en Vancouver, la tercera en Buenos Aires, y la cuarta en California, si no me equivoco.
Todas las exposiciones tenían títulos muy parecidos, eran cifras, ¿no? Esta es 2.972.453. Las otras, ahora no recuerdo las cifras exactas, pero son cifras también, que aludían a la cantidad a la población, ¿no? Al número de personas que vivían en ese momento en esas ciudades, ¿no? Y un poco jugaba como con esta dimensión críptica de muchos de los títulos de esas prácticas y también del texto. La exposición, lo que ven un poco allí entre la derecha y la izquierda en esto, que están viendo aquí, eran exposiciones portátiles en realidad. Confiesa ella que por un asunto en parte estratégico, económicamente era mucho más fácil, en vez de llevarse a todos los artistas, hacer esto que ingenió, que era llevarse unas tarjetitas, ¿no? Como unas fichas, con distintas instrucciones que habían preparado los artistas, por supuesto, sobre cómo debían montarse sus piezas en algunos casos, y en otros casos esa tarjeta era la obra que se podía o debía exponer, ¿no? Y esta fue la lógica en las 4 exposiciones. Esto ocurrió así en las 4 ediciones que les comento. Y ella es en el momento en el que dice, no estoy muy segura si yo soy también o no un artista dentro de todo esto, ¿no? Y genero yo también estas piezas al momento de reinterpretarlas cuando recibo las fichas. Proyecto muy interesante, está bastante bien documentado, por ahí pueden conseguir más información. De hecho, recientemente se volvieron a editar todas estas fichas en un solo libro, que en realidad no es un libro, sino todas las fichas reunidas, con el título de ese libro es la suma de todas esas cifras, ¿no? De las 4 cifras y da algo así como 4 millones y tantos. Bueno, y con esto lo que quiero hacer evidente es que Lucy Lippard viaja a Buenos Aires en el año 68 y confiesa en ese libro, en una segunda introducción que hace años después, en una reedición de ese libro, que ese año fue fundamental para la teoría que desarrollaría después sobre la desmaterialización. Y que en ese viaje se consiguió con una cantidad de artistas, que veremos algunos de ellos hoy, que hicieron, o sea, que ejecutaron una transformación en ese campo de las prácticas artísticas en Buenos Aires, y que, digamos, no queda del todo claro, ¿no? No lo dice así, pero parece bastante eh, claro que ella de allí es que se inspira, digamos, ¿no? O toma las ideas para conectar después y concretar la idea de la desmaterialización, a pesar de que, insisto, ya un año antes había escrito un texto, ¿no? Parece que es este viaje el que le permite reforzarlo. Cuento todo esto porque hay una polémica muy interesante. Kamnitzer en su texto, en parte, muy de pasada, pero la comenta. Hay una polémica muy interesante sobre quién usa por primera vez el término desmaterialización. Si me preguntan, realmente no creo que sea tan relevante, ¿no? La discusión, pero bueno, no es tampoco algo que debamos obviar si pensamos en la geopolítica, digamos, de la generación de ese conocimiento, y si pensamos que con este viaje se hicieron conexiones importantes, y si pensamos además que un año antes de ese viaje, en el 67, un teórico y un artista argentino, Oscar Mazzotta, había ya utilizado el término en una charla, en una conferencia que dicta en el Instituto Di Tella. Iremos hablando de él eventualmente, pero el Instituto Di Tella es un centro de arte contemporáneo, un centro de artes sumamente experimental para la época, que fue parte, una pieza clave, digamos, en ese nuevo ensamblaje de arte contemporáneo argentino, pero latinoamericano también en general. Bueno, en ese instituto, Mazzotta dicta esta conferencia titulada Después del Pop, nosotros desmaterializamos. Entonces está muy interesante pensar quién utilizó primero el término, cómo, por qué y qué resonancias o qué ecos se producen después de esta conferencia y después del libro del IPA. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Siguen? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, chévere. Les resumo rapidito esta conferencia, realmente es muy corta, se la subí ya a Google Drive, para quienes no la conocieran y le quieran echar un ojo, ya está allí. Le subí una edición, una reedición que hace el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, eh, porque bueno, la original luego se editó en un pequeño texto que él publica allí con el Di Tella, y bueno, se han hecho otras reediciones en otras revistas sobre arte, pero aquí estaba como todo muy bien condensado, así que le subí esta edición que ven aquí a la derecha. Primero Mazzotta. ¿Quién es Mazzotta? Mazzotta fue un personaje raro en realidad dentro de esa escena del arte contemporáneo argentino, profesor en
la Universidad de Buenos Aires por un tiempo, en áreas que tenían que ver más bien con semiótica, con comunicación, con diseño incluso, pero a la par tuvo un trabajo muy rico como artista, ¿no? Él, en colaboración con con las personas que estaban trabajando en esa época, de las que habla Lippard en su viaje, y que después, durante la dictadura, se exilian en España, ¿no? Y hay unos vínculos ahí muy interesantes entre España y Argentina. De hecho, son una de las primeras personas esto es otra de sus facetas, digamos, y que lo hace aún más raro. Pues bueno, no sé. Es una de las primeras personas que traduce a Lacan al español, ¿no? Y que introduce el psicoanálisis lacaniano en Latinoamérica y sobre todo, claramente, el primero en introducirlo en Argentina. Entonces hay algo muy interesante como en esa cosa multifacética, digamos, ¿no? De su trabajo. Yo voy a tratar aquí, obviamente, lo que tiene que ver con su práctica como artista, ¿no? La conferencia es básicamente un recuento de sus acciones más recientes, ¿no? La conferencia es del 67, cuenta acciones que van como del 62 al 66, por ahí. Y lo principal, ¿no? Lo que aporta en general esta ponencia es una definición, ¿sí? De la práctica, no solo del happening, que quizá podría ser más conocida, ¿no? El happening como aquello que es no exactamente como un performance en todo el sentido de la palabra, sino como un suceso mucho más azaroso, mucho menos controlable o predecible, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? Escuché de pronto. Bueno, del verbo to happen, aquello que ocurre, ¿no? Aquello que acontece, aquello que sucede. Quizá lo importante no es tanto que definiera eso, sino que definiera un anti-happening. Un happening que en realidad nunca sucedió. Te digo, a grosso modo, podría ser mucho más complicada la definición, pero es un happening que nunca aconteció en realidad y que lo conocemos y que se difunde su supuesta existencia a partir de notas de información que circulan a través de medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces eso es básicamente un juego con la materialidad de las redes de comunicación de la época, ¿no? Revistas, tele, radio, en fin. Básicamente hace toda esta reflexión, como lo dice el propio título de la conferencia, después del auge, digamos, de toda la estética pop, ¿no? Profundamente ligada a esta cultura materialista y del consumo, eh, bueno, claramente proveniente de la cultura norteamericana, ¿no? Y de toda la influencia que tuvo ese movimiento del arte pop, ¿no? En otros países, en otras latitudes, entre ellos en Argentina también, ¿no? Y parte de lo que veremos en algunas sesiones, un poquito hoy quizá y un poquito hasta la última, en lo que ha sido llamado el grupo del arte de los medios, ¿no? Para Mazzotta, entonces, en esta conferencia, desmaterializar implica, paradójicamente, aprovechar la materialidad de esos medios de comunicación. O sea, desmaterializar implicaría aprovechar todo ese tejido y toda esa red complejísima y todo ese ensamblaje de relaciones sociales, ¿sí? Que producirían los medios de comunicación de la época, ¿no? Y aquí hago esta nota en azul a un lado, ¿no? Esta que ven aquí. Aquí Mazzotta está claramente influenciada por el trabajo que para entonces, bueno, lo sigue siendo un poco, pero para entonces muchísimo más. Trabajos pues, influyentes de McLuhan, de Marshall McLuhan, este filósofo de la comunicación canadiense, que tiene muchísimos libros al respecto, pero quizá el más famoso y el que acababa de salir en la época y que se hizo tan importante en estos medios fue Understanding Media, ¿no? Comprendiendo los medios. Un poco toda la reflexión que hace sobre los medios calientes y los medios fríos y aquellos que implican mayor o menor participación del público, ¿no? Y de la persona que está al otro lado de ese medio, digamos, ¿no? Y cómo hay algo allí fundamental entre la transmisión de la información, la participación, ¿no? La construcción, en fin, de toda esa matriz comunicacional. Es en parte donde viene la famosísima, ultracitada y a veces hasta descontextualizada frase, el medio es el mensaje, ¿no? La idea de que en realidad, no, bueno, todos habremos visto alguna vez esa estructura, no sé, en el colegio, en bachillerato, lo que sea de la comunicación, ¿no? De E, flechita, M, flechita, R, ¿no? Un emisor, un mensaje y un receptor. Pues para la teoría que trabajaría McLuhan, en realidad eso sería falso. En realidad la comunicación no funciona así de una manera tan, para empezar, unidireccional y todo es tan nítida, tan clara, ¿no? Es mucho más
compleja y el medio fundamental para entender esa comunicación. Puede entorpecerlo, puede facilitarlo, y de allí que, bueno, haga énfasis en estudiar la materialidad de esos medios. Y de allí parte, en parte, Mazzotta, ¿no?, para esta reflexión. Les resumo tres puntos claves, creo yo, de esta conferencia para ya pasar a lo siguiente, ¿no? Para él el anti-happening, ¿no?, a partir de todo lo que he dicho, es, uno, un arte que hace uso de esos medios de comunicación masivos, ¿sí? Es un arte que se produce a partir de ellos, ¿no? Dos, que se transmite gracias a ellos, ¿no? No solo los utiliza para crearlos, sino que además se difunde a través de esos medios de comunicación, ¿no? Revistas, vallas gigantes de estas publicitarias, ¿no? Tele, por supuesto, anuncios de radio, en fin. Y es un arte que al hacer todo esto evidencia qué relación guardamos con esos medios, ¿no? Qué relación guardamos en nuestra cotidianidad con la producción de la información y sobre todo con la publicidad. Un momento así clave como dije hace un rato, para toda la cultura de consumo. Bueno, siguiendo con todos estos antecedentes, Mazzotta en realidad en esta conferencia, desde el inicio, confiesa que él vio en algún momento, se consiguió pues con el término desmaterialización en un textito que había publicado el Lissitzky, este importantísimo artista soviético, ¿no?, del movimiento constructivista soviético, por allá por la década de los 20, ¿no?, en un textito titulado El futuro del libro, ¿no? En un texto, aquí les pongo un fragmentito, pero se consigue fácil en internet para quienes lo quieran, si no se lo subo después al Padlet. Un texto en el que Lissitzky reflexionaba un poco sobre, él dice, la manera en que se liberaba la energía en esa época a partir de avances en distintas plataformas de comunicación. Piensa él en la diferencia que habría entre cómo comunicarnos con el correo postal tradicional, después con la invención del telégrafo o del teléfono, por ejemplo. O piensa también en todo el trabajo de carteles, ¿no?, por lo que es principalmente conocido todo el movimiento de la vanguardia soviética, ¿no?, toda esa producción de carteles y el lugar que ocupaban esos carteles en el tejido de la revolución, digamos, ¿no? Bueno, yo quisiera leer este fragmentito, no sé si lo leen bien o no, y a ver si alguien me quiere ayudar leyéndolo, por favor, ¿no?, completo. ¿Quién se anima? Yo puedo leerlo, solo que no alcanzo a ver la parte de hasta abajo. ¿Cuál parte de hasta abajo? Del texto, después del tamaño de un libro, me parece, esa parte ya no la alcanzo a ver. Qué raro, a todos les pasa lo mismo, o sea, los demás no pueden... Creo que es cuando Zoom se pone en pantalla completa, pero si presionas Escape y quitas la pantalla completa, debería verse todo. Qué raro, o sea, que hasta ahora no han estado viendo... De arriba, o sea, como de la pantalla, y lo bajas así como abajo de la pantalla, se termina de ver, como que se quita el menú de Zoom donde sale mute y tal, y todas esas cosas, y si se ve. Entonces, si pongo el cursor hasta acá abajo, dices. No, o sea, uno mismo en su pantalla, si estás en la Ah, Yo sí lo veo bien, perfecto, lo veo. Sí. ok. Sí, díganme, ¿no? Porque yo estoy aquí O sea, hablando como un loro y el no sé si texto- están viendo bien. El texto termina en el resultado sería curioso. Y luego sigue al lado, donde dice actualmente... Claro, no, pero se ve bien. Bueno, en el teléfono se ve perfecto. Bueno, ¿quién me ayuda leyéndolo, por favor? Puedo leer. Bueno, dale Nino. Ajá. Durante el periodo revolucionario, bastante energía latente se concentró en la generación de nuestros artistas más jóvenes, la que solo podía canalizarse en el consumo popular y de gran escala. Las masas semialfabetizadas se habían convertido en la audiencia. Con nuestro trabajo, la revolución logró una labor colosal de propaganda y esclarecimiento. Descompusimos el libro tradicional en páginas aisladas, agrandamos 100 veces su tamaño, las imprimimos en color y las pegamos en las calles en forma de afiches. Al revés que los norteamericanos, nuestros afiches no estaban diseñados para su rápida percepción desde un automóvil en movimiento, sino para leerse desde la poca distancia y para que su lectura cumpliera una función esclarecedora. Si se ordena actualmente una serie de esos afiches con su tema y se les diera el tamaño de un libro manuable, el resultado sería curioso. El libro es actualmente la forma de arte más monumental.
no ya acariciado por las manos delicadas de un bibliófilo, sino agarrado por 100.000 manos. Gracias, Manuel. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece la cita? Como en relación con lo que hemos dicho de la desmaterialización y así. Es que desmitifica el hecho de que el libro va a ser único y exclusivo a una determinada, a un determinado vínculo. O sea, lo libera por completo, como eje accional, como eje incluso de recurso. Ujú. Gracias, Liceo. ¿Quién más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Me gusta mucho cuando habla de lo automóvil, ¿no? O sea, esa dinamiza el hecho de cómo el significado de lo que es el libro ya no es algo que incluso, por más que esté escrito, justamente esa variable que genera en torno al significado es maravilloso, porque podríamos decir que es inamovible porque está escrito, pero justamente desmitifica ese hecho. Aunque en parte aquí la referencia al automóvil viene como en contraste con la cultura norteamericana, ¿no? Así como, bueno, los norteamericanos tienen una cultura también de la publicidad y de los carteles, dice, ¿no? Solo que esos carteles son enormes y hay que verlos rápido en un automóvil que va corriendo, ¿no? En las grandes autopistas, ¿no? Y en el boom del concreto y la corrupción de la construcción. No así dice necesariamente el trabajo de los carteles soviéticos. Bueno, ligando los carteles al asunto del Sí, libro. el contexto está hablando justamente de esa época. Sí, pero ya yo lo llevo un poco más al hoy. Sí, sí. A mí me recuerda mucho a este libro de Ulises Carrión que se llama El arte nuevo de hacer libros, si mal no recuerdo. Que recuerdo que él propone que el libro es como una especie de secuenciador y en determinado momento dice que uno puede desprender el libro y pegar todas las páginas a lo largo de una habitación y pues no sé, o sea, a mí me parece que en eso hay como una intención no sé, casi que performática y ver cómo se aborda un libro desde la infinidad de posibilidades que hay. Eso A me mí parece me, fundamental. Ah, sí, perdón, ¿quién habla? no, a mí me llama mucho la atención como esta idea de sacar el libro a la calle y esta idea de que esté en el espacio público, porque ahí como que se traspasa también ya esta línea de que separaba al arte de la vida. Y me llama mucho eso la atención porque más adelante, justo durante las dictaduras, pues se va a ver todo esto de los afiches en las calles en Latinoamérica. Sí, creo que esto que han dicho tanto... ¿Quién habló antes? Perdón, ¿Sebastián? ¿O quién fue? No vi quién habló. Bueno, y ahora tú, Fernanda, lo que han dicho ambos. Sí, es fundamental para lo que quería ir como vinculando Lipar, Lucy Lipar, Mazota, ¿no? El Lissitzky y caer finalmente en Kamenetz, ¿no? Que tiene que ver como, con cómo esa desmaterialización se va acercando cada vez más a la dimensión política, social, colectiva, pues, de la reflexión, ¿no? Y el libro me parece una vía muy interesante para entrar a esa discusión precisamente por su carácter objetual, ¿no? Que en esta reflexión que hace Lissitzky queda completamente, como dice él, descompuesto, ¿no? O podríamos pensar precisamente desmaterializado, ¿no? Así que la idea es que por lo general además uno piensa que uno lee solo, ¿no? ¿Saben? Como que uno lee y uno está solo leyendo, uno tiene allí su libro y está allí como pues sí, es un ejercicio solipsista y en realidad leemos colectivamente por lo general, lo que pasa es que no nos damos cuenta o no somos conscientes de eso, pero estamos leyendo con la persona que escribió el libro, estamos leyendo en un contexto, en unas circunstancias que nos han enseñado a leer de esa forma y no me refiero necesariamente a leer el alfabeto, pues, sino a leer y interpretar, ¿no? Eso es fundamental y me gusta mucho la reflexión que hace aquí Lissitzky y me gusta que Mazota rastree el asunto de la desmaterialización hasta acá. Claro, el Lissitzky está pensando en los carteles, claramente, ¿no? En que la descomposición tiene que ver con cómo, como decíamos con el ejemplo de Carrión, los carteles, las páginas del libro se amplían y quedan convertidos como en estos grandes carteles que estaban claramente ligados a un trabajo político, pues, ¿no? A una función pues, instrumental de esas prácticas artísticas dentro de la naciente Unión Soviética, ¿no? Estos grandísimos carteles, además, que tanto él como otros artistas
pensaron para el espacio público y diseñaron no solo los carteles, sino dispositivos para exhibirlos, ¿no? Son como stands de revistas, digamos, que presentaron en algún momento un prototipo en una exposición internacional y que debían aparecer en las calles, ¿no? Y que, como ven, están claramente ligados a esta estética como constructivista, no solo de los materiales, sino también de las formas. Parecen como cuadros de Malevich, ¿no? Pero convertidos en dispositivos, ¿no? En aparatos. Estos son ejemplos del propio Lissitzky, estos son otros de Gustav Flussis, el mismo artista que vimos en la sesión pasada en un collage que les pasé rápido. Él mismo diseña, como ven, estos stands que van en las calles para poder ver estos carteles de los que hablamos, ¿no? Ellos están pensando en esto, claramente, o en esto, en el auge de estas, como en el músculo comunicacional, digamos, de la revolución, ¿no? Y de todo el trabajo panfletario, claramente, ¿no? De revistas, de semanarios, en fin, ¿no? Pero bueno, todo esto me permitía llegar directamente a Luis Kamnitz, es decir, tratar de pensar en el asunto de la materialización, como digo, quizá la desobjetualización, ¿no? Pero a través de esta vía, ¿no? que toca lo social y lo político, y que conecta a través de ese viaje de Lucy Lee a Buenos Aires con América Latina, ¿no? Entonces, bueno, por fin voy a entrar con el texto. Perdón, siempre tengo unas introducciones larguísimas, pero bueno, nada, era importante, creo. Es un capitulito que les compartí de un libro que es un muy famoso libro de Kamnitz, Didáctica de la Liberación, se llama. Es un capítulo, uno de los capítulos centrales en realidad, en los que expone cuál es el argumento de toda esa publicación, distinguiendo, ¿no? Lo que se podría entender por arte conceptual, la manera usual en la que usamos el término, y conceptualismo, ¿no? Conceptualismos a veces en plural, ¿no? Para pensar en otros que no son solo latinoamericanos. Él aquí se refiere por ahora únicamente a América Latina, ¿no? Entonces piensa por una parte en el arte conceptual como una tendencia mainstream más bien, a veces en el texto habla también del arte conceptual hegemónico, y cuando habla de conceptualismo así a secas se refiere por lo general al latinoamericano. Entonces el texto, que es muy cortito en realidad, hace como un análisis de lo que para él son 4 aspectos claves dentro de esta distinción, ¿no? Que yo se los resumo aquí rapidito. El primero es la desmaterialización, como tal, ¿no? Y ya un poco por lo que fuimos diciendo y por lo que contó Mazzotta en su conferencia, podrán medio ir adivinando que la desmaterialización aquí tiene un fin más bien político, ¿no? O social, no solamente formal, ¿no? No es la desmaterialización que prescinde del objeto o de toda forma material, del arte como idea, ¿no? Que hablamos hace un ratito con Lippard, sino más bien una desmaterialización que pasa por asuntos, sí, ideológicos casi. Ahora lo vamos a comentar. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es la pedagogía, ¿no? El lugar que ocupa la didáctica, dice él, y de allí el título también del libro, y la constante referencia a otros personajes, entre ellos Simón Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Súper interesante que uno de los personajes que le parezcan fundamentales para entender el conceptualismo latinoamericano a Kamnitz sea Simón Rodríguez. Pero bueno, por una reflexión que si quieren comentamos después. Pero en todo caso él dice que la didáctica es fundamental en estas prácticas del arte conceptual en América Latina, porque a pesar de que por lo general uno piensa, cuando hablamos de arte, claro, que la didáctica está mal, dice él, ¿no? Es una mala palabra, dice en la versión en inglés, habla de una dirty word, ¿no? No está bien usarla, porque un arte didáctico es como paternalista, ¿sabes? Te da como las respuestas y eso está mal, ¿no? Para el campo de las bellas artes, el espectador tiene que pensar, ¿no? Y tiene que disfrutar y generar su propia experiencia, y eso que te lo den todo como masticado está raro, dice, ¿no? Por una parte dice que esa es una de las concepciones que se tiene de la didáctica como algo malo, y la otra, por otra vía y por igual de mala, es que la didáctica suele ser confundida con adoctrinamiento, ¿no? Como que te doy el mensaje de una manera tan clara en que lo entiendas muy bien y aprendas al pie de la letra lo que tienes que saber, lo que tienes que repetir, ¿no? Entonces él dice que su reflexión sobre la didáctica no está ni en uno ni en la otra y que es inevitable hablar de didáctica cuando hablamos de cualquier fenómeno de la comunicación, ¿sí? O sea, cuando nos comunicamos con otra persona sin necesidad de estar en un contexto pedagógico, hay un hecho. Entonces, en ese sentido, para él la didáctica es fundamental, ¿no? Como un proceso de hacer consciente toda la carga ideológica que tienen las obras de arte, ¿no? Dice, es hipócrita suponer que hay un arte desideologizado, ¿no? Todo arte tiene una concepción ideológica y con esto no se refiere a política, ¿no? Como de un partido, de una banda, de una tendencia política, sino una ideología como una manera de pensar y de concebir el mundo.
Entonces, para él la pedagogía es fundamental. Por otra parte, el uso del texto, y esto en su propia obra como artista, es clave. Luis Kanditzer es una de las figuras centrales dentro de este movimiento. Tanto, por supuesto, la presencia que ha tenido en Latinoamérica y en su país de origen, en Uruguay, pero también en el contexto del mainstream, ¿no? Él habla de esto desde el mainstream, ¿no? Como artista y como profe también, durante décadas en NYU. Entonces, el uso del texto es algo que se hace muy evidente en su propia práctica, ¿no? Como un medio, dice que es súper directo y súper efectivo para transmitir esos mensajes de los que acabamos de hablar en este tono didáctico. Pero no solo para transmitirlos, sino para estructurar esas obras. Es decir, las obras son lenguajes, son textos, ya lo vamos a ver un ratito. Y por último dice que la analogía literaria, es decir, la manera en que comparamos las interpretaciones que hacemos sobre esas prácticas artísticas, no son iguales en América Latina que en este contexto mainstream, ¿no? Que pareciera que la filosofía del arte, ¿no? De la época, ¿no? De los 60, sería como el instrumento más importante o quizá más a la mano y más útil para interpretar esas prácticas, y no así en Latinoamérica, ¿no? Que quizá en lugar de una filosofía del arte dicen necesitamos una política. Long story short, para resumir todo esto, el conceptualismo latinoamericano se caracterizaría, dice él, por un compromiso político. Es decir, mientras la desmaterialización en los casos que analiza Lippard tiene que ver con un reduccionismo formal, dice él, muy ligado al minimalismo, y por eso empecé por ahí, ¿no? Todas las obras parecían reducir a la mínima expresión su materialidad, por un asunto estético, pues, formalista. En la desmaterialización latinoamericana, dice, no ocurre así, ocurre por fines que son ideológicos, prácticos o económicos. ¿Por qué? Porque es muy rápido utilizar materiales desechables, materiales que están a la mano, ¿sí? Porque es mucho más económico conseguirlos, acceder a ellos, porque es mucho más fácil hacerlos circular, ¿no? En las condiciones, además de represión en las que vivían la mayoría de los países latinoamericanos para entonces. Él piensa, por supuesto, sobre todo en el cono sur y en Uruguay especialmente, y por un fin también que es político, ¿no? La manera en que se transmite de una manera mucho más efectiva sus mensajes. ¿Queda más o menos claro el resumen que hago de Kanditzer, o alguien que tiene alguna duda o algo? Si leyeron el texto y algo que no entendieron o que aquí no señalé y que quieran comentar antes de que empiece a soltar ejemplos. ¿O vamos bien? Perfecto. No, perfecto, perfecto. ¿Los demás? Está bien, porque a lo largo de toda la conversación, pues has ido abordando algunas temáticas que tienen que ver con estos 4 aspectos que Kanditzer presenta en el texto. ¿Mm? Bueno, si hay alguna cosilla que queda por ahí pendiente, me van diciendo mientras voy hablando los ejemplos, ¿no? Lo primero que quería comentar es que ya antes de la publicación de este libro, Kanditzer había sido una de las personas que pensó desde su práctica, pero también desde el trabajo crítico y curatorial, este asunto unas décadas antes, en el 99, en esta famosísima exposición que junto con trabajos como los de Mosquera, por ejemplo, ha reconfigurado la manera en que entendemos el arte contemporáneo, específicamente el arte conceptual a nivel global, ¿sí? Más allá de lo que podríamos llamar el primer mundo o esa escena hegemónica, ¿no? La exposición Global Conceptualism, ¿no? Los Points of Origin de los 50 a los 80, que se presentó en el 99 en el Queens Museum en Nueva York, fue curada por Kanditzer en parte, pero también por Jane Farber y por Rachel Weisz. Y bueno, de alguna manera, con la idea del Global Conceptualism, trataban de mapear un poco a la estela quizá de lo que había ocurrido ya en la Bienal de La Habana del 89, de la que hablamos la sesión pasada, de mapear otras prácticas artísticas que, digamos, que escapaban a ese orden central, ¿no? De la escena del arte contemporáneo, y que de alguna manera contribuían con, perdón, voy a el micrófono porque creo que hay carros pasando, bueno, espero que no hayan escuchado mucho ruido. De alguna manera sorteaban esa escena central, ¿no? Y pensaban en otros, no solo en otros lugares para esas prácticas, sino en otras formas de entender y de hacer esas prácticas. Lo que ven aquí, esta cita a un ladito a la izquierda, no es de la exposición ni de su catálogo, es de un texto que escribe después para analizar esa exposición Miguel López, este joven crítico y curador peruano, que lleva este proyecto de teorética, que creo de donde tomas la charla que nos compartías, Emilio,
de Mari Carmen Ramírez, me parece que es de allí. Entonces, bueno, de ahí Miguel López escribe este ensayito titulado How Do We Know What Latin American Conceptualism Looks Like? Como cómo luce el arte latinoamericano conceptualista, algo así. Y escribe en ese ensayito una reflexión, ¿no?, sobre lo que ocurrió con esta exposición. ¿Alguien quiere leerlo? La cita. Es cortita. Ahora sí, yo. A ver. La operación curatorial partía de una distinción categórica efectuada entre conceptual art, entendido como un fenómeno esencialmente norteamericano. Dejé de oírte, Angélica, no sé si los demás también. Sí, yo también. A ver, mientras Angélica vuelve, alguien más que me ayude leyéndolo, por favor. Si quieres lo leo yo. La operación curatorial partía de una distinción categórica efectuada entre el conceptual art, entendido como un fenómeno esencial norteamericano y europeo vinculado al reduccionismo formalista, próximo a la abstracción o al minimalismo, y el conceptualismo, que antes de fungir como categoría estética, era un intento de volver críticamente sobre el ordenamiento de prioridades, que había determinado la visibilidad de determinados procesos estéticos a nivel transnacional por encima de varios otros, intentando reponer nuevos tramados históricos, culturales y políticos. Gracias. Bueno, creo que la cita es muy elocuente, ¿no? El ejercicio fundamental, digamos, de esta exposición fue un poco, por eso lo coloco como un antecedente de lo que cuenta Kamnitzer en el texto que leyeron. Pensar las diferencias entre el arte conceptual, conceptual art, y el conceptualismo, ¿no? El conceptualism, plural además, porque digamos que mapeaban, rastreaban, ubicaban cosas distintas, ¿sí?, en ese mapa de lo global, ¿no? Y una solo tenía que ver con su lugar hegemónico, pues, en esa escena, sino con un asunto formal, ¿no? Insisto, ligado a ese reduccionismo minimalista, incluso abstracto, por una parte, y por otra, el otro tenía una dimensión, por supuesto, marginal, podría uno pensar, pero de una manera deliberada, digamos, es decir, pensaba los márgenes de ese contexto hegemónico, porque lo que le interesaba era resignificar los procesos que habían hecho posibles esas prácticas conceptuales, ¿no? Que no hacían énfasis, que no ponían el acento sobre este asunto formal necesariamente, aunque a veces sí es una parte importante de los trabajos que veremos hoy, sino lo otro, es decir, en esas condiciones políticas, culturales, históricas, económicas, materiales, pues, en las que se dieron, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parecía importante contarlo como un antecedente también para ver de dónde sale otros lugares de los que sale el trabajo, la referencia de Kamnitzer. No sé si alguien activó por ahí su micrófono porque quiere decir algo o se le escapó nada más. Bueno, sigo. Ahora voy a empezar a contarles casos, ¿no? Sobre todo de Kamnitzer, para empezar, ¿no? Estos son quizás de los más famosos de esa época, de finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Su famosa serie de cajas, ¿no? Esta que ven a la izquierda. Titulada Una que cubre la mancha que la nombra, ¿no? Una mancha que cubre la palabra que la nombra. Repetir, Renato, si puedes repetir. ¿Qué te perdiste, Patricia? Cuando empezaste a hablar de la serie de las cajas. Es una serie de cajas como la que ven aquí a la izquierda. En este caso, la que ven está titulada Una que cubre la palabra que la nombra, es decir, una mancha que cubre la palabra que la nombra, la palabra mancha, pues, en su hay toda una serie de trabajos en la misma línea, digamos, ¿no? Sobre el juego, aún un poco sí afín a esa primera tendencia del arte como idea, ¿no? Del lenguaje como herramienta central para el trabajo. La que les pongo a la derecha creo que ejemplifica muy bien esto, ¿no? Es un autorretrato que lo que tiene básicamente es el nombre de Luis Kamnitzer, ¿no? Y muchísimas otras series parecidas, ¿no? Eso fue lo que dije básicamente, ¿no? En esa misma línea va este trabajo, ¿no? Esto es un espejo y tú eres una oración escrita, ¿no? Una manera, la manera en la que el lenguaje, insisto,
como decías la sesión pasada, nos hace, pues nos constituye, lo performamos y nos performa a nosotros, ¿no? Esta que ven aquí es muy parecida a la del autorretrato. Este es como un modelo, ¿no? La primera versión de la obra, después se ha montado otras veces, que es como una cajita que se convierte en un libro también. Es aquí no van a alcanzar a ver bien, supongo, pero es un modelo a escala de una sala comedor, ¿no? De una casa normal, clase mediana, pues. Entonces, todos los objetos que estarían en esa sala han sido sustituidos por las palabras que los nombran, precisamente, ¿no? Entonces está, para ver si aquí se ve mejor, ¿no? No creo que mucho, pero esta es una de las versiones que se ha hecho, una reconstrucción, porque la original es del 69. Eso dice ventana, ventana 1, hay otra en otra pared, dice ventana 2, ¿no? Marco de la ventana, cortina, mesita de centro, dice en el piso, ¿no? O mesa de comedor, o en fin, ¿no? Así está, hay otra pared muy bonita en la que es la biblioteca, ¿no? La estantería donde están todos los libreros, donde están todos los libros, pues entonces ahí dice libro 1, tal, o el título del libro, y así. Eso es un trabajo que hace muy evidente esta relación con el lenguaje, con el texto, del que hablaba yo hace un ratito, citándolo a él, y que se hace cada vez más presente a medida que Kamenitzer politiza cada vez más esos trabajos y los combina o los dirige, ¿no? hacia los conflictos de la época, ¿no? Entonces les voy a contar dos casos así fundamentales para esto. Uno es el de fosa común, una instalación, esta es una de las versiones originales, se han recreado en varias ocasiones, pero una instalación que básicamente tenía lo que ven allí, las palabras fosa común, instaladas como en un suelo de un espacio de exposición, ¿no? Un poco debía pasar desapercibido, ¿no? Eso es fundamental, digamos, dentro del ejercicio, ¿no? Que estuvieses caminando en la exposición y de repente vieras al piso y te toparas con la presencia de esa palabra que nombra, ¿no? A esta cantidad de, bueno, que es una cosa, me temo, común, ¿no? En el territorio latinoamericano, ¿no? Y sobre todo en esas cruentas dictaduras de esas décadas hacia el cono sur. Pero no solo, México es un país también, me temo, terriblemente ocupado por esas fosas, ¿no? En fin, ese era un poco el ejercicio sobre el que llamaba la atención, y algo muy parecido, aunque con un trabajo mucho más fino, ¿no? Es mucho más compleja la instalación, ocurre aquí en Masacre del Puerto Montt, del mismo año, el 69, en el que en una instalación, una pequeña sala de exposición instala Kamenitzer no sé si alcancen a ver bien a la derecha, ¿no? Recrea, digamos, la trayectoria de las balas, ¿no? Que se cruzaron en el fuego de una masacre que se dio en esta localidad, en Puerto Montt, en Chile. Un suceso que tenía que ver con desalojar a unas familias que habían ocupado supuestamente de manera ilegal unos territorios. Y bueno, de ese desalojo se produjo esta masacre en la que murieron al menos unas 10 personas. Y bueno, lo que ven aquí es, no alcanzarán a verlo bien, pero dice trayectoria horizontal de la bala 1, trayectoria horizontal de la bala 2, y así. Se cruzan, digamos, en la sala de la exposición, y hay como un centro geométrico de la balacera, digamos, pues. Es un poco lo que vemos allí, y todo ocurre con el trabajo, sí, en efecto reduccionista, digamos, en términos formales, pero combinado claramente persigue un fin social, pues, de denuncia. Muy interesante, porque cuenta Kamenitzer en una exposición que le hacían hace poco en Sofía, que la exposición, la obra, no fue tan bien recibida, ¿no? En los contextos políticos. Dice, la derecha claramente la tildaba de una obra tendenciosa, ¿no? Sí, desmeritándola, ¿no? Y la izquierda no le parecía lo suficientemente buena porque no tenía manchas de sangre, dice. Las manchas de sangre son fundamentales, dice, para que la izquierda reconozca una obra como arte político. Es súper interesante para repensar, como decías desde la sesión pasada, qué vínculos guardan estas prácticas con la política y con una política, con el establishment político. Lo sortean claramente, pasan por otro camino, por otra idea, por otra práctica de lo político. Es lo que veremos en esta sesión. Bueno, ahora que pasé ya un poco lo de Kamenitzer, voy, si quieren, más rápido contándole los otros casos, para que tengamos un tiempito ahora al final para discutir.
Bueno, Antonio Caro, este colombiano, también tiene un trabajo súper conocido al respecto, quizás esta es de las más famosas de sus obras, ¿no? La manera en que combina la tipografía de la marca Coca-Cola con el nombre de su país. Tiene otra muy parecida en la que hace esto mismo, pero sobre la bandera de Colombia, y esto se ve justo al final en la franja roja igual. Quizá me interesa más esta famosa instalación de Aquí no cabe el arte, ¿no? En la que hay 16 pliegos de papel, ¿no? Cada uno con una letra hasta formar la frase Aquí no cabe el arte. Y abajo, a lo mejor aquí no se ve tan bien, pero hay unas letras más pequeñas y son los nombres de distintos estudiantes y dirigentes sindicales y otras personas que habían sido perseguidos políticos durante parte de los 60 y principios de los 70 en Colombia, ¿no? En las condiciones conflictivas que conocemos del país. Ahora voy saltando, ¿no? No voy como en un orden ni geográfico ni necesariamente cronológico. Alberto Greco, este importante artista argentino, ¿no? que trabaja por una parte, forja la idea del el término vivodito, ¿no? Estas acciones en las que, como ven aquí en las imágenes, ¿no? O le colgaba un cartel a una persona y la declaraba una obra de arte, ¿no? O encerraba con una tiza, ¿no? Con un tiza en el suelo a una persona o un objeto en la calle, ¿no? Y las declaraba obras de arte, muy claramente, ¿no? A la estela de todo el trabajo de Ray Made y demás. Pero sobre todo me gusta su trabajo como en el cruce con este grupo del arte de los medios, del que les hablaba un ratito. Este asunto como de explotar la materialidad de los medios de comunicación, en este caso los carteles de las calles, y en esta famosa serie, ¿no? Titulada Alberto Greco, qué grande sos, ¿no? Entonces es una serie como de autopublicidad, digamos, ¿no? De vuelta en Argentina, después de un tiempo en Europa. Alberto Greco organiza una serie de exposiciones y un poco como parte de la exposición, pero también como aparato promocional de las mismas, pega estos carteles en las calles, ¿no? Autovanagloriándose, digamos, celebrándose, como dice allí, como el pintor informalista más importante de América. Después veremos otros casos de cosas parecidas, ¿no? Este es un famosísimo caso también de los 60 en Argentina, de estos otros tres artistas, Puzzovio, Jiménez y Iscurri, que también participaban de este grupo del arte de los medios, que hace una, como ven allí, ¿no? Esto estuvo instalado en el centro, como el microcentro, más bien, de Buenos Aires, una valla gigante, ¿no? Allí publicitaria, con este cartel que ven a la derecha, ¿no? Estaba el nombre de los tres artistas, un poco jugando mucho con la vestimenta y la estética pop del cine de la época, ¿no? Con el título, ¿no? La frase, ¿por qué son tan geniales? Y está fantástico porque luego hay otras series que se hacen en torno a la misma idea y los mismos artistas e insisten, ¿no? Estos son pequeños carteles que se reparten, ¿no? Pero ¿por qué son tan geniales? ¿No? Jugando de nuevo con la misma, un poco con el asunto pop del que hablaba Mazzotta hace un rato, ¿no? En el texto que les comentaba. Es Mazzotta uno de los artistas, junto con estos que acabo de mencionar, que forma parte de este grupo, bueno, entra y sale, digamos, Mazzotta de ese grupo del arte de los medios, quizá Roberto Jacobi es de los más famosos en esa escena, y son ellos los que producen, entre otros, pero quizás la más famosa acción, el anti-happening, como que funda el concepto de anti-happening, también conocido como el happening para un jabalí difunto. Esta acción, igual que los otros anti-happenings, es eso, una acción que nunca ocurrió, en realidad. Una acción que no ocurrió, pero que se difundió, ¿no? Se difundieron ideas, como cuentos, anécdotas, en distintos medios de comunicación, y los medios de comunicación generaron una matriz al respecto, la fueron replicando, ¿no? Y sabemos de la supuesta obra a partir de eso. De hecho, lo que ven aquí es eso, es un recorte de una revista que cuenta un poco, trata de explicar qué es eso del happening, a partir de esta supuesta experiencia, con fotografías que ni siquiera corresponden con eso, ¿no? Con ese supuesto suceso, ¿no? En fin, fue una cosa muy divertida porque en realidad lo que hicieron fue como exagerar todos estos artistas al momento de enviar sus notas a los diarios que querían que las reseñaran, ¿no? Eso, entre otras que un pobre jabalí terminó allí como desmembrado y tal, y que hubo gente de la farándula involucrada, políticos, en fin, generó un escándalo, y no solo distintos diarios, así como divulgación masiva, hablaron al respecto, sino que publicaciones especializadas también, sociólogos que escribieron notas quejándose cómo era posible, ¿no? Y pensando en cómo la moral del país había permitido esto, ¿no? En fin, está muy interesante el asunto de la desmaterialización aquí, porque realmente es jugar con los propios medios de la información. En esa misma línea, pues, digamos, ocurre en parte, no solo Tucumán Arde, ¿no?
No voy a entrar mucho a discutir tu Comanarde, porque eso se lo vamos a dedicar en la siguiente sesión, el viernes. Entonces realmente no quisiera tomar más tiempo ahorita, se los comento. Sobre todo hay un trabajo allí con grafitis en las calles, con carteles que se circulaban, y por eso me interesa, pero lo voy a contar con más calma el viernes, ¿okay? Para no perder mucho tiempo con eso ahora. En esa misma generación, que es un poco la generación que trabaja en torno al Instituto de Itela, del que hablé hace un ratito, está por supuesto también León Ferrari, con esta famosísima obra que se censuró poco después de haber sido expuesta por la dictadura de Onganía, en la segunda gran dictadura militar argentina, la de los 60, de la civilización occidental y cristiana, ¿no? Que combina este jet típico de la guerra de la época, ¿no? De la guerra de Vietnam, con la figura de Cristo, ¿no? Crucificado, y hay un asunto allí muy, pues muy delicado que sigue es una herida que sigue abierta, digamos, en Argentina, en torno a la colaboración de la Iglesia Católica con las dictaduras de entonces, ¿no? En fin, un trabajo que fue sumamente criticado. El techo de la ballena, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Y toda la escena como contracultural de los 60, al inicio de la democracia, Venezuela, después del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y todo el asunto como de la tensión allí con los movimientos estudiantiles y con la influencia, ¿no? De la izquierda y de los focos guerrilleros que venían, ¿no? Que provenían de pues sí, de la influencia y del éxito que había tenido no solo político, sino comunicacional la Revolución Cubana. Y en fin, este tipo de grupos, insisto, como el Techo de la Ballena, que aprovechan un poco en torno a esa escena para producir estas experiencias así que rayaban como en lo muy viscerales, digamos, ¿no? Y que literalmente habían sido con eso, hechas con cadáveres de animales, ¿no? Con desperdicios, en fin. El homenaje a la necrofilia, que es lo que ven aquí, es una de las exposiciones más famosas entonces, y un poco también que fundan, ¿no? Como esos mitos de esa vanguardia, ¿no? De entonces en Venezuela. Otro caso que me interesa, parecido en esa línea como denuncia política, es el trabajo de Sildo Meireles en Brasil, en esta famosa serie de inserción en circuitos ideológicos que tiene como varios subtemas, digamos. La serie se titula así, y por ejemplo, es la serie dedicada a Herzog, un periodista que había sido asesinado durante una serie de protestas en Brasil durante la larguísima sucesión de mandos militares en esa dictadura, entre los 60 y los 80. Y bueno, la pregunta un poco de Meireles, de hecho, es muy interesante. ¿Cómo hacer circular? Es decir, ¿qué medio podemos emplear para hacer circular información en un contexto de represión brutal y de alta censura? ¿Cómo? O sea, no podemos utilizar medios de comunicación tradicionales, ni televisión, ni diarios. ¿Qué otra cosa podría hacer circular? El papel moneda, los billetes, básicamente, ¿no? Que es algo que constantemente estamos manipulando, tocando, ¿no? Y circulando, y allí, de una manera muy barata, un poco recuerdo lo que decía Kannitzer, ¿no? El asunto es de economía, en realidad. Imprime un sello de caucho, ¿no? Y con eso va sellando los distintos billetes con la pregunta que denunciaba quién mató a Herzog, ¿no? En esa misma serie está la famosísima, de haberla visto una vez, obra del proyecto Coca-Cola, ¿no? Que son estas 3 botellas de Coca-Cola, una llena, una mitad y una vacía, ¿no? Que aquí no se ve tan bien, ¿no? Pero si buscan después la imagen, notarán que están grabadas, o sea, no son la botella normal, sino que tienen grabado 3 cosas distintas. En una tiene una cita de Marx, del Capital, en otra tiene, que es la que ven en el medio, ¿no? Tiene unas instrucciones para hacer una bomba molotov con la botella. Así que terminas la Coca-Cola, hace una bomba molotov. Y la derecha tiene la frase, bueno, la izquierda también lo pueden ver, ¿no? Yankees go home. De nuevo, en la misma pregunta sobre la circulación en un medio tan controlado, ¿no? Como el que vimos, ¿qué podemos utilizar, ¿no? Y estas botellas que son retornables, ¿no? Funcionaban muy bien para eso, ¿no? Bien, todo esto en realidad quiero encauzarlo hacia otro teórico que trató en algún punto el asunto de la desmaterialización, solo que acuñando otro término que quizá no ha sido tan famoso a nivel global en todo caso como el de la desmaterialización, pero que sí ha tenido ha sido muy influyente pues en Latinoamérica, que es el no objetualismo. Estoy hablando de Juan Hacha, este crítico peruano que hizo buena parte bueno, sí, ¿no? Buena parte, casi todo el final de su vida en México. Y bueno, el que hablaremos el viernes, justamente el textito que les dejé para el viernes es un texto de Juan Hacha, que se publica en una serie de conferencias que recopila la GAN, Venezuela, la Galería Internacional.
Bueno, Juan Hacha es el encargado de organizar este famosísimo coloquio latinoamericano sobre arte no objetual y arte urbano en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en el 81, que es lo que ven aquí a la derecha. Esto es una reedición que se hace sobre todo el material de ese año, ¿no? Una edición reciente, pues, se las voy a subir al Drive para que la tengan. Fue un coloquio que reunió, ahí estuvo Néstor García Canclini, estuvo Marilena Ramos, por ejemplo, de Venezuela, estuvo Nelly Richard, en fin, muchísimos curadores, críticos, teóricos, historiadores de la época, muchos de ellos, la mayoría además latinoamericanos, pensando en torno a esta idea que había propuesto, ¿no? Juan Hacha de lo no objetual, ¿no? Lo no objetual para él es básicamente un intento en plena posmodernidad, dice, en la década de los 80, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80, de fusionar el arte con la vida. Una cosa que ha sido el lugar común del arte desde al menos la modernidad, ¿no? Pensar el lugar que ocupa en lo social, en lo político, las prácticas artísticas. Y él dice que esto ocurre en pleno momento como de desequilibrio, de desajuste, ¿no? Que es lo que entendemos por la posmodernidad. Yo aquí los remito, quien quiera leerlo para hacerse un poco más una idea, al trabajo clásico ya de Jameson, la posmodernidad, a veces traducido como el posmodernismo, o la lógica cultural del capitalismo tardío. Bueno, un ensayito de que Jameson piensa la posmodernidad como un momento de eso, de ruptura de toda cadena significante, dice, ¿no? En el momento en que todas nuestras referencias de pronto parecen desaparecer y requerimos de nuevos puntos de anclaje, dice. Pues en ese momento de confusión es que piensa Juan Hacha que el no objetualismo es la práctica perfecta para repensar qué hace el arte en la vida, ¿no? Porque básicamente es una forma de expresar esas preocupaciones políticas que latentes en el territorio, ¿no? A través de dos cosas fundamentales. Dice, una anti-ilusión, no es para nada un arte que pretenda generar representaciones ilusorias de la realidad, ¿no? Y en ese sentido tampoco es formalista. Recurre, ¿no?, a otra serie de estrategias mucho más arriesgadas para repensar, pues eso, las prácticas de lo social, nuestras costumbres, nuestros valores, nuestras formas identitarias, desde acciones mucho más eso, arriesgadas, ¿no? Y concluye, esto lo estoy resumiendo así rapidísimo, concluye el ensayo que abre la ponencia, pues, que abre este coloquio, con la idea de que lo que hace realmente el arte no objetual es destruir toda herencia renacentista, es decir, toda herencia de lo que habíamos entendido por la gran historia del arte, con H y con A mayúsculas, ¿no? Donde el arte es eso, un objeto especial, distintivo, ¿no? Como apartado de todo orden de lo profano, ¿no? Y sustituye eso por una versión más real, material, precisamente, de la práctica artística. ¿Todo bien hasta aquí? Sé que ya estamos sobre la hora, pero prometo que ya estoy a punto de terminar. Muy bien. Bueno, les pongo algunos ejemplos que no todos participaron en este coloquio, algunos de los que les voy a contar ahora sí, pero bueno, todos ellos, hayan o no participado, juegan con esta reflexión o parten de esta reflexión de la que habla Juan Hacha sobre lo no objetual y sobre, por una parte, el lugar de las acciones y por otra parte, el uso de nuevos medios tecnológicos, ¿no? El video, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas, o medios de comunicación en general. Este es un caso de México, de Puebla, además, es muy bien localizado. Lo que se conoció en el inicio de la década de los 70 como la Escuela de Arte Popular, en la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad del Estado de Puebla. Un momento en el que la universidad cayó en un conflicto muy, pues, crítico y muy violento, ¿no?, por la disputa de quién tomaría la rectoría de la universidad, entre digamos, la coalición que había gobernado hasta entonces y el Partido Comunista, que parte de los profesores estaban allí y pretendían tomar la rectoría. De ese conflicto, el cual vence, digamos, gana la rectoría por poquísimo tiempo el Partido Comunista, la izquierda, pues, surge este movimiento de experimentación muy raro, de hecho, que muy pronto, el propio partido, como ha pasado en otros casos que hemos visto ahora, lo que va de seminario y seguiremos viendo, el propio partido lo censura rápidamente porque se dan cuenta que no, que al principio todo muy bien, pero después de un rato eso ya no servía para la relación que querían sostener con su proyecto político, ¿no? Pero en ese momento, ¿no?, se produce, antes de esa ruptura, una experimentación riquísima de gráfica, de carteles, ¿no? Se funda la Escuela de Arte Popular, se toma un edificio en el centro de la ciudad de Puebla, que antes había funcionado
como la Escuela de Artes Visuales del Estado, y se transforma en esta escuela mucho más experimental, donde se invitaban artistas internacionales a dictar talleres de eso, de gráfica, de cine, de música, de danza, de teatro, de literatura. Mucho de ese material lamentablemente se perdió, ya no se consigue, sobre todo el cine, ya todo eso se perdió. Pero que eran estos carteles que ven aquí, que por una parte sí contaban, como en el de la derecha, ¿no? Era publicidad, digamos, para la propia, era como el departamento de comunicación, digamos, ¿no? O de difusión cultural de la universidad, pero también producían esto, ¿no? Como carteles que tenían que ver con denunciar la situación de represión que estaba ocurriendo en ese momento en la universidad, de ese conflicto del que les hablé, murieron al menos 3 estudiantes en ese momento, muchos más resultaron heridos, y bueno, este movimiento de la Escuela de Arte Popular aprovechó el trabajo con los carteles y su difusión en la calle para insertarse en ese conflicto, ¿no? Aquí ven, no, esta es una fotografía famosísima, no sé si las personas que están en México la habían visto alguna vez, pero de este escarabajo o bochito incendiado, ¿no? Que era un carro de la policía. Bueno, se convierte en uno de los carteles insignia, pues, de este movimiento. Voy a volver a Mazota, porque es un personaje clave en este asunto de los medios, ¿no? Esto es una famosísima acción titulada Mensaje Fantasma, que hace en el 67, el mismo año de la ponencia que les conté hace un ratito. Yo creo que aquí más o menos alcanzan a leer, no estoy seguro, si no se los leo. Por una parte, realmente tapizó las paredes del centro de Buenos Aires, las llenó con este afiche que se lee, dice, este afiche aparecerá proyectado por Canal 11 de televisión el día 20 de julio, generando como, jugando con este asunto publicitario de las campañas de intriga, ¿no? El lanzamiento de un nuevo producto, de algún servicio o algo así. Jugaba con eso y pues eso, generaba la expectativa de conectarse, ¿no? Bueno, conectarse. Sintonizar el canal 11, ¿no? De la tele el día 20 de julio para ver qué pasaba, y lo que pasaba era que había un narrador que ese día, durante varias oportunidades del día, contaba este mensaje, ¿no? Proyecta el texto que este mensaje anuncia el texto que está siendo proyectado. Y el texto que estaba siendo proyectado era el mismo. Este afiche será proyectado por el Canal 11 Televisión el día 20 de julio, ¿no? Generando una especie de circuito que se comía la cola, ¿no? Que regresaba sobre sí mismo a partir del asunto de los medios de comunicación, ¿no? Y de allí la cosa fantasmática también, ¿no? Es el mismo Mazzotta el que hace estos happenings en los que le paga a personas para que asistan a eventos que él va a organizar, ¿no? Este es muy famoso, para inducir el espíritu de la imagen. Este asunto de pagar para delegar como el trabajo ha sido ya estudiado, sobre todo por Claire Bishop, lo hablamos después en otra sesión. Pero bueno, estas personas asistían allí a cambio de una paga, y el Mazzotta lo que hacía era como aturdirlas, humillarlas, les ponía una música estridente, los rociaba, como ven allí, con un extintor de fuego, una cosa así casi, que decía él, ¿cómo decía? Se me olvidó la expresión que utilizaba, pero algo así como de sadismo explicitado, algo así, ¿no? En sus prácticas. La más famosa, o que más me interesa para esto, y es la que menos documentación se tiene, esto es todo lo que tenemos de esa acción, una foto de este helicóptero, es el helicóptero, una acción en la que él también convoca a las personas a asistir a un evento que él va a organizar. Cuando llegan al lugar de la convocatoria, los divide en dos grupos, ¿no? Un grupo debía ir a un teatro en el centro de la ciudad, a una zona acomodada pues, de la ciudad, y el otro grupo debía ir a las afueras de la ciudad, a un terreno baldío, y cada uno, estando allí, debía esperar las instrucciones del grupo, ¿no? Que estaba coordinando esto. Uno iba a ver una obra de teatro, iban a estar allí un rato, tenían más que una obra de teatro, como una experimentación con audio, imagen, y el otro grupo esperaba, así como un poco haciendo nada, allí en el campo, ¿no? En medio de la nada, hasta que de pronto pasaba, sobrevolaba muy cerca, ¿no? Un helicóptero del cual se sumaba, ahora no recuerdo el nombre, pero una actriz famosa de la época, ¿no? Se asomaba, saludaba a la gente en el helicóptero y se iba otra vez. Y luego las personas se reunían de vuelta y intercambiaban ideas, ¿no? Y unas que no habían visto, los que habían visto uno y no lo otro, les contaban y así, ¿no? Y un poco el happening en realidad sucedía allí, no en el helicóptero y todo lo demás, sino en el intercambio ¿no? Como en el chisme, pues vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sabes que vino fulano y se asomó y tal, y la gente exageraba o ¿no? O ocultaba detalles, en fin. Es un poco el asunto de la desmaterialización, creo que se hace muy evidente. Hay otro trabajo muy interesante con el helicóptero. Para entonces, es un trabajo de Marta Minujín, la famosísima artista argentina, también como ese movimiento del pop, ¿no? Que hace en Uruguay, de video.
que ella llamaba los sucesos plásticos. En este era al que rentó el espacio de una cancha, de un estadio de fútbol, y le pagó a las personas para que fueran y asistieran a lo que ella iba a organizar, y las personas que estaban allí como esperando en el campo, de pronto se encontraban con unas acciones así del absurdo, ¿no? Unas mujeres que bailaban y rodaban por el piso mientras en el fondo se escuchaba una misa de Bach, y después había como unos polis en unas motocicletas, y entonces los estaban allí como correteando, diciendo que se fueran, mientras ella sobrevolaba el estadio con un helicóptero y les lanzaba gallinas vivas, lechugas y harina, ¿no? Entonces la gente terminaba así como toda empegostada, sucia, aturdida y confundida por lo que estaba sucediendo, ¿no? Aquí lo que me parece interesante es de nuevo lo que eso podía detonar en términos como de narrar la experiencia, de comunicarla, pero también la materialidad propia de la época, ¿no? Aprovechando los medios que tenía a la mano, digamos. Quizá una de las obras más famosas de Minujín es esta, ¿verdad? El Partenón de libros. Esta es la edición que hace en Argentina, ¿no? En el 83, justo después de que había terminado la tercera gran dictadura militar de Argentina. Pero que es bueno, se recreó. Les pongo estas fotos que son más recientes, son una edición de documento, porque aquí se ve mejor, ¿no? Y pueden ver bien de qué trataba. Era una recreación a escala del Partenón, ¿no? Donde se construían las columnas y todo eso a partir de libros, que están como ven ahí empacados al vacío, no sé si llegan a ver bien, que construían la estructura, pues, libros que habían sido prohibidos. En este caso, los de la edición de documento habían sido prohibidos por el Tercer Reich, pero esta otra eran libros que habían sido prohibidos o publicaciones que habían sido censuradas por la dictadura militar de entonces. Y la acción consistía, entre otras cosas, en retirarlos y llevárselos y poder leerlos y circular. Son más de 100.000 libros en cada una de las ediciones, sobre todo en la de documento con muchísimo material. Otra obra que estuvo en el coloquio de arte objetual que organizó Juan H. es esta, la de Silva Meireles, el Sermón de la Montaña. Realmente es espeluznante la instalación. Aquí se ve una parte nada más, es un pequeño cuarto donde hay espejos en todas las paredes rodeando el perímetro, digamos. En el centro, que es lo que ven aquí a un ladito, hay una pila gigante, como un bloque, un cubo grande de cajas con fósforos, cerrados obviamente. Todo el piso está cubierto ahora se me fue el material, pero como de fieltro, o casi como de papel liga, una cosa que podía ser potencialmente peligrosísima, ¿no? Si alguien tomara un fósforo y encendiera todo, pues. Y rodeando o circulando siempre en la instalación estaban estos personajes vestidos, ¿no? Como polis encubiertos, ¿no? Que cuenta Meireles básicamente que para gente que haya vivido la época era evidente que estas eran personas que colaboraban con la dictadura militar, ¿no? Y que protegían a los altos funcionarios. Entonces hay toda una cosa como de tensión, ¿no? Allí muy, pues a flor de piel, digamos, ¿no? Y la manera en que se pudo haber vivido en ese momento las condiciones sociales bajo esa dictadura. Que es un poco la misma línea de este trabajo, en el que quema en espacio público gallinas vivas, ¿no? Una especie de tótem allí, un momento para los presos políticos de la época, ¿no? Esta otra obra también estuvo en ese coloquio, ¿no? De Carlos Serpa, venezolano, divertidísima, bueno, a mi juicio, como todas las obras de Serpa, pues, en la que Carlos llegaba al auditorio donde se iba a hacer la acción con un maletín, ¿no? Tiene unos objetos y llega y dice lo que anuncia el título, ¿no? Yo soy Carlos Serpa, el enviado de Dios, y vengo a hacer unas curaciones con estos objetos que tengo aquí. Entonces, empieza a sacar los objetos, entre ellos esto que ven aquí. No sé si ven bien, pero son figuritas de José Gregorio Hernández, ¿no? Y ahora con todo el boom de José Gregorio Hernández hace unas semanas, la obra viene muy bien, ¿no? En fin, en la acción, entre otras cosas, Serpa lo que hacía era como tejer o retejer o bordar una bandera de Venezuela. Como ven allí es con la que finalmente se va cubriendo el rostro y parte del cuerpo. Va ubicando las distintas figuritas de José Gregorio, y después en una acción que se vuelve cada vez más frenética y violenta, saca una cruz gigante, que es lo que ven allí a la derecha, y las va rompiendo, ¿no? Y va destrozando todo, y al final hay una televisión también involucrada en la acción, a la cual dirige, o sea, como una transformación de las creencias, ¿no? De las más tradicionales, ¿no? Como José Gregorio Hernández, a la tele, ¿no? Y la adoración en torno a ella, y al final termina como un acto muy violento, amenazando con que iba a lanzar la tele sobre el público, al final no lo hace, ¿no? Y así. Acción. Un trabajo también de los más, pues como los más famosos que se dieron en ese coloquio, ¿no? Me parece importante retomar.
Y para cerrar este trabajo de las yeguas bueno, dos trabajos. Uno, el de las yeguas del Apocalipsis, que piensa un poco en las condiciones de represión y de persecución a las comunidades homosexuales en la dictadura chilena. En este colectivo, en estos dos artistas, Pedro Lemebel y Fernando Casas, se desnudan el torso y con una vestimenta muy parecida a ciertas comunidades propias de Chile, bailan una cueca, este baile como tradicional, creo que lo ven más o menos, ¿no? Sobre un mapa realmente no es toda América, es Sudamérica y partecita de Centroamérica, un mapa que está dibujado y que tiene medio, no sé si ven bien estas manchitas, vidrios rotos de botellas de Coca-Cola. Sobre eso van bailando, ¿no? En la sede de la Comisión de los Derechos Humanos en Santiago de Chile, el 12 de octubre de 1989, el año en que terminaría de caer la dictadura de Pinochet. Entonces es una obra que desde esa desmaterialización politizada de la que hemos hablado hasta ahora, implica un montón de resonancias que podremos discutir en la siguiente sesión. Y ahora sí, quería cerrar con este trabajo de María Bustamante, la única mujer del no grupo, de este famoso grupo, de la generación de los grupos del arte mexicano de los 70 y 80, con esa famosísima obra del pene como instrumento de trabajo, ¿no? Que esta reapropiación de la cultura pop, ¿no? Y del merchandising es muy típica del grupo, del no grupo. Son estos típicos lentes que tienen como una narizota y un bigote, ¿no? Pero en vez de eso tienen un pene gigante, ¿no? Y que lo utilizó para distintos performances y que transformó también, como en a la derecha, en una máscara esta que tiene un palito, ¿no? Te puedes poner y tenemos agujeros y demás. Pero en el asunto absoluto de la materialización me interesaba era esto, ¿no? El trabajo de la patente del taco. Un trabajo pues que juega con el asunto de un bien, ¿no? Cultural de México como el taco, que no es un asunto nada más gastronómico, ¿no? Sino que atraviesa como toda la cultura mexicana, y que Fernanda me desmienta si no, y que lleva al punto de supuestamente patentarlo, y muchas malas interpretaciones donde se supone que Bustamante tiene la patente del taco. Evidentemente no, lo que tiene es la patente de esta acción artística, ¿no? Conocida como el Manifiesto de Reconocimiento al Taco, ¿no? Que venía acompañado de una serie de carteles también, ¿no? Sobre cómo repensar el taco, ¿no? Por ejemplo, como un acto erótico, no solo como un acto gastronómico. En fin, y de nuevo, no es más que pura circulación de información. En realidad no hay realmente una propiedad material del asunto, sino jugar con la manera en que esa información circula, se retransmite, se reapropia. Fue una sesión larguísima, perdón, me comí casi todo el tiempo para discutir, pero ojalá tengamos un ratito para que puedan hacer sus comentarios y bueno, y quienes tengan oportunidad de quedarse un par de minutitos más, chévere, y si no podemos continuar, por supuesto, por el Padlet. Pero ya, a ver, no hablo más y los escucho. Bueno, pues a mí me llama la atención el aspecto colectivo que está presente en todos los casos que hemos visto, y de igual manera digamos que la experiencia que dejan. Si bien se piensa en la materialidad como un medio, me parece que el impacto más significativo podría estar en la experiencia que deja precisamente en el espectador, porque está pensando, pareciera que es un arte, como lo veíamos en la sesión anterior, que sí está situada en el ámbito, digamos, ontológico, pero también en un plano estético, pero también en un plano político de compromiso. Entonces, me parece interesante la manera en la que articula todo ello y siempre retoma esta parte, que sea como grupal, colectiva, el impacto. Es decir, que no es nada más como la identificación del propio individuo aislado, sino que es vinculado a otros. Y de cierta forma que tiene trascendencia esa experiencia. Por ejemplo, lo que decías de, no sé, que te avienten gallinas, harina y demás. En realidad no es tanto como que la experiencia que se queda ahí, sino más bien incluso a manera de memoria, que está generando eso en el individuo. Y pues ya eso comentaría. Me parece interesante el hecho de que se escucha.
Me parece interesante. ¿Sí? Sí. Me parece, okay. Me parece interesante también el hecho de cómo entender la desmaterialización en Latinoamérica, partiendo de ese punto como concepto, ¿no? Porque igualmente hoy día yo no hablaría de un desmaterializar nada, ¿no? Pero partiendo de históricamente cómo llegamos nosotros a este punto en el cual podemos vincular el hecho de cómo nos vinculamos como sociedad y cómo el arte pasa a tener esa para decir cosas a través no de un partido, sino de la manera como nos relacionamos y cómo vinculamos todo lo que está sucediendo, ¿no? Que, o sea, me parece interesantísimo cómo de algún modo veis en todo momento siempre un anti. En todo momento estoy viendo, en todas las referencias que hay, es un anti, es una renuncia, es una renuncia, es una renuncia, pero al mismo tiempo estás de alguna manera evidenciando que eso está. O sea, esa evidencia no evidencia. Y me pongo yo como artista, y como artista hoy actualmente en Venezuela produciendo, así como muchos de los que estamos acá en el foro, y pues esta realidad en realidad, o sea, esto es como que está sumamente vigente desde una perspectiva de esa negación y de alguna manera apropiación y de alguna manera también ubicación, ¿no? Como ente que necesita decir cosas, mensajes, donde los cuales están cargados, obviamente, de opiniones, pero que a su vez también los simbolizo, porque puedo de alguna manera utilizar el hecho de no directo, pero también puedo utilizar esa cosa que no salgo a la calle, pero los digo desde el pensamiento. Y, o sea, llegar a la desmaterialización como hasta ahora se dio toda esta cantidad de movimientos que no son de gratis, porque también tienen que ver con justamente como políticamente Latinoamérica, y ahí sí menciono Latinoamérica, digamos, como en el contexto región, nosotros hemos ido pues abordando el hecho de cómo el artista ha tenido que reseñar y a decir cosas que obviamente la pintura no lo va a decir. Entonces se extrapola ese hecho donde ya, y me encanta con esto cuando mencionabas, porque lo estructuraste demasiado bien, el hecho de utilizarlo, pues yo hablaba mucho de la transdisciplinariedad, pero ahora hablar de la extradisciplinariedad me encanta porque ese hecho de entrar y salir es justamente donde yo, particularmente yo como ejemplo, me ubico, ¿no? Y como, o sea, estamos hablando de un contexto hoy día de cómo toda esta herencia que de alguna manera hemos tenido, yo detesto la palabra herencia, pero sin embargo me ubico ahí porque es donde nos está permitiendo decir cosas. O sea, el hecho de que estos artistas sintieron esa necesidad justamente por la inestabilidad que tenemos nosotros como una no identidad. O sea, y ojo, no estoy hablando de las culturas aborígenes, estoy hablando de esta situación geopolítica que nos hace tener esa conciencia de no identidad. Porque entonces yo me voy a vincular con algo, pero al final me tengo que descolonializar, que por cierto, ahí le voy a mandar un video, no sé si lo han visto, hay un video que habla justamente de todo este hecho de la descolonización. Y básicamente es ese proceso donde tú te ubicas y dices, ajá, ¿soy o no soy? Y al final no me importa definirme, porque justamente tengo que continuamente ser, y ese continuamente ser también me está vinculando con un medio que ni siquiera nos dice cosas que tenemos que ser, pero no nos dice qué ser. Y estamos hablando que esa inconsistencia no es entonces nueva, o sea, vuelvo y repito, o sea, no es algo no es algo que está, es una cosa tan dinámica que nosotros, o sea, podríamos decir, si bien en el texto de Camden se habla menciona a Perna, de hecho, y menciona que a Perna no se le puede ubicar según lo que dice Lee Park, habla un poco de esa relación de cómo contextualizar lo que ella está hablando en el contexto latino, o sea, latinoamericano, y al mismo tiempo o sea, nos ponemos a ver dónde me voy a ubicar desde alguien que está mencionándome, desde cómo yo me menciono o desde cómo yo vinculo. Por eso me gusta mucho ese vinculante que hiciste con el extra, porque yo puedo permitirme decir todo eso y al final todo va a ser una verdad.
un poco lo que también hacían en tiempo de guerra, también todos estos rusos que también en contraposición con los estadounidenses hicieron lo que hicieron. El texto que también mencionabas de Lipson. Entonces, me parece interesantísimo cómo llevaste el hilo conductor, porque fue titánico, definitivamente magistral, y me ubico en la posición de que aún hoy por hoy este tema tiene vigencia. Vuelvo y repito, la palabra desmaterialización no la utilizaría ya, yo particularmente, pero es importante destacar que a partir de esto es que nosotros tenemos esta conciencia, sí, no identitaria. Gracias, Eliseo. Estoy de acordísimo. Yo tampoco sabría si la palabra desmaterialización ahora mismo tiene sentido o no, ¿no? En todo caso, no era eso lo que me interesaba ahora, sino pensar, como dices tú, deja la herencia, que tampoco me gusta la idea, una genealogía, al menos, ¿no? Que nos permitiera como conectar, ubicar, trazar, ¿no? Históricamente de dónde viene el asunto, y a partir de allí, y como abriéndolo a otros aspectos, ¿no? Sobre todo a partir del lunes, nuestra cuarta sesión, ya iremos viendo como transformaciones de eso sin necesariamente seguir cargando con la terminología de la materialización. Otra cosa, lo de la extradisciplinariedad no es mía, ¿no? Por si acaso, es de Brian Holmes. No me quiero atribuir yo cosas que no dije. Y lo de entrar y salir tampoco es mío, es de Marcelo Espósito, ¿no? Un teórico, activista y político español. Después les podemos hablar de eso si quieren. Y Gemma, sí, el asunto colectivo aquí es fundamental. De eso, ahorita ya no quiero hablar, voy a hablar más yo. Voy a dejar que ustedes sigan, pero el viernes hablaremos de eso. Si te interesa ese tema. Yo quería hacer dos observaciones solamente. Sí. Una es, al principio, cuando hablaste de materialidad o desmaterialización, me extrañé que no dijeras como ayer el concepto de materia, ¿no? Porque creo que ahí el concepto de materialidad aclararía eso de que sí, realmente todo necesita materia. Yo creo que sería como lo fenoménico, ¿no? O sea, todo necesita un cuerpo fenoménico para ser percibido. Y en ese caso, entonces, los medios de comunicación o el mensaje, aunque el mensaje no sea un objeto, por eso me gusta más que tu decisión de llamarlo desobjetualización, porque en efecto no siempre ese cuerpo fenoménico es un objeto. Mejor dicho, en el arte del que estamos hablando no lo es porque se niega, ¿no? Que se soporten eso, ¿no? Justo por lo que dijiste del arte como prácticas y no como cosas que se producen. Y lo otro era que al principio de la charla, creo, citaste yo no sé si fue, sí, en el texto de Cadmiser habla de que también hay una tendencia hacia la accesibilidad de este tipo de obras, económica me refiero. Sin embargo, pienso que hay varios artistas que presentaste allí que usan el espectáculo como cuerpo fenoménico, por ejemplo, Marta Minujín, y eso requiere una gran inversión económica, mucho más que un cuadro o una escultura, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha interesado bueno, yo soy profesora además, ¿no? En una facultad de arte y siempre me ha interesado ese tema porque no se toca mucho, sobre todo cuando hablamos con artistas en una escuela de arte, un poco cuánto le cuesta a un artista realmente. ¿Es barato? ¿Es accesible? Si es accesible, depende cómo lo haga. Por ejemplo, tú hablaste de la experiencia de Puebla y dijiste, no es muy conocida. Justamente, solo si quieres entrar al mercado del arte, necesitas la espectacularidad y eso requiere una inversión, bien sea pagarle asistente, pagar en los medios, pagar un anuncio en un periódico en otros tiempos, ¿no? En estos tiempos, no sé, pagarle a un SEO para que te ubique de primero en las búsquedas de Google, en fin, tantas cosas que se han complejizado, ¿no? Más allá de lo que presentaste históricamente. Entonces es como que es algo interesante porque hablando de arte y política, lo que presentaste de Puebla, aparte de los afiches que eran propaganda, igual que lo de Lisinski, así es que se pronuncia, ¿no? Que es el arte como propaganda, no solo, que es una parte de la política, no es solo la política. Está también el activismo, que es actual, que está sucediendo en Venezuela y me parece
Por eso lo que dijo Eliseo, súper importante, está súper actual, pero que es arte que muchas veces no está hecho por artistas ni siquiera. O sea, no por artistas espectaculares, metidos en el circuito del arte o del mercado del arte, pero que está siendo hecho y que es incluso a veces sucede de un modo mucho más anónimo y colectivo, como esto de Puebla, ¿no? Y sí, ya es la política de otra manera. Bueno, era eso solamente. Gracias, estuvo espectacular la clase. A mí me gustaría, Adelante. perdón, no, me gustaría mucho como resaltar cómo todas estas prácticas pusieron en crisis a las instituciones y a los museos, cómo también cómo transformaron los discursos curatoriales, cómo también transformaron los dispositivos de exhibición, cómo surgen muchas preguntas en torno también a las estructuras de los museos en cada uno de nuestros países. Me parece muy importante eso también y yo lo veo porque mi práctica es desde la curaduría